Bienvenido a Tigre Fanfic Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfic exclusivos. Esto para aquellos que quieran apoyarme y así poder seguir subiendo más de estas increíbles historias. Steven Universe. Te pido que te quedes, pero aún así me desvanezco. Capítulo 23 al 26. Capítulo 23. Sintió que volaba. La sensación habría sido placentera si no lo hubiera dominado un pánico y una pena tan abrumadores. La playa quedó a sus espaldas en un instante, sus pies lo llevaron sobre la ciudad tan rápido que apenas tocó el suelo. Giró la cabeza mientras corría, notando el tenue resplandor rosado de su imagen residual arrastrándose tras él, incapaz de alcanzarlo en su retirada. La gema de perla se sentía como un peso de hierro en sus manos, y se concentró en no soltarla. No sería bueno que se deslizara por el paisaje antes de que él pudiera decidir qué hacer con ella. Tal como estaban las cosas, apenas tenía idea de a dónde corría. No tenía a dónde ir. Ni siquiera estaba seguro de por qué se había ido, aunque el frenético latido de su corazón seguía impulsándolo. El suelo bajo sus pies cambió en un instante, y de repente se encontró rodeado de polvorientos muros grises, piedra dura cortada miles de veces con las siluetas de innumerables gemas destellando. Mirando a su alrededor, no recordaba la última vez que había visitado el jardín de infancia. El lugar parecía tan embrujado como siempre, y las imponentes figuras de inyectores en desuso que lo eclipsaban desde sus posiciones elevadas le parecían más intimidantes que de costumbre. Se detuvo para recuperar el aliento. Fue un esfuerzo inútil. Su cuerpo se negaba a quedarse quieto y caminaba sin parar de un lado a otro por el estrecho pasillo. El peso en su mano se volvió imposible de ignorar. Perla. Se enfureció al pensar en su nombre y bajó la mirada hacia la palma de su mano. Allí estaba ella, mirándolo con inocencia bajo la tenue luz. No lamentaba haberla desvanecido, no después de lo que hizo. No después de que le hubiera arrebatado la vida una y otra vez, frustrando todos sus intentos de ser feliz con la gema que había elegido. Se sentía culpable por lastimar a Amatista, pero solo parecía un beneficio adicional que Perla también hubiera estado incapacitada. Sabía con certeza que habría habido algún tipo de lucha si ella no hubiera estado, y no confiaba en sí mismo para no destrozarla. Se sorprendió al descubrir lo abierto que estaba a la idea, sobre todo considerando que ni siquiera hacía una semana había arriesgado la vida de Spinel para evitar, no pudo terminar la frase. No quería pensar en cómo Spinel había quedado destrozada por su culpa y su estúpida incapacidad para afrontar la verdad. Con un gruñido de irritación, arrojó la gema de perla y la hizo deslizarse por el terreno rocoso, donde golpeó la pared frente a él con un leve tintineo. Había intentado alejarse de ella cuando su vista captó un minúsculo destello de luz. Al principio, esperó haber imaginado el destello, pero desde su posición, paralizado en medio del pasillo, vislumbró con claridad la luz que comenzaba a envolver la gema de perla. ¿Desde cuando Perla se regeneraba tan rápido? Cayó al suelo en un instante. Dejando de lado toda precaución, se lanzó sobre la piedra, sellándola al instante dentro de una burbuja rosa intenso. Se incorporó con un suspiro de alivio, observando con recelo la gema, ahora inmóvil, en sus brazos. ¿Qué iba a hacer? El dolor en su pecho amenazaba con asfixiarlo. Spinel estaba destrozado, su hogar destruido, y todo lo que sabía de sí mismo había sido una mentira. Para colmo, todo había sido causado por una de las personas en las que más confiaba, fruto de un rencor celoso con el que nunca tuvo la oportunidad de reconciliarse. Se sintió impotente. Aún así, se mantuvo firme con una energía renovada, fruto de su determinación. Determinación porque, por encima de todo lo que tenía que afrontar, sabía que no podía dejar a Spinel en el jardín. Después de todo, no le haría eso. Su corazón dio otro vuelco sofocante solo al pensar en sus fragmentos afilados, brillando a la luz de las estrellas, siendo lentamente absorbidos por el espeso polvo gris que conformaba el paisaje de su prisión. Ella no querría eso y él no lo permitiría. Se obligó a concentrarse en la tarea en cuestión. Recuperar a Spinel, sacarla del jardín, y luego. No podía pensar en lo que sucedería entonces. Sus pies lo llevaron por el jardín de infantes, saltando a la plataforma que contenía la plataforma de teletransporte que rara vez se usaba. Con la burbuja de perla firmemente sujeta bajo el brazo, invocó el rayo de luz que lo llevaría de regreso a Spinel. Rubí observó a las tres gemas mientras desaparecían en la distancia. Los dedos de zafiro se clavaron en su antebrazo, sorprendentemente firmes para su delicada complexión, mientras el grito desgarrador se interrumpía de repente.
El aire resonó con ecos de dolor que se alejaban, y entonces todo quedó en silencio. En el silencio de la conmoción, oyó a Zafiro jadear. Antes de que pudiera siquiera girarse para mirarla, se la llevaron a rastras. ¿Qué? Tenemos que darnos prisa, ven. La llevaron bruscamente a su oficina y la arrojaron contra el sofá mientras Sapphire cerraba la puerta con pestillo. Al instante siguiente, su rostro quedó atrapado entre dos manos heladas. Necesitamos fusionarnos ahora. Apenas tuvo tiempo de respirar profundamente antes de que unos labios fríos se posaran sobre los suyos. Sapphire rebosaba de energía mientras empujaba a Ruby contra el brazo acolchado del sofá, sujetándola con una fuerza alarmante. La mente de Ruby se quedó en blanco ante las nuevas sensaciones que la abrumaban. Ella se apartó justo cuando los dedos de Sapphire rozaron su nuca, provocando un escalofrío que le recorrió los brazos. ¿Quién tiene prisa ahora? Intentó reírse, pero su voz delataba su ansiedad. Zafiro no pareció encontrarle ninguna gracia a la situación, pues su boca se curvó con la mayor solemnidad. La media sonrisa nerviosa de Ruby se desvaneció casi al instante. Esto es serio. Necesito que confíes en mí, Ruby. Ruby parpadeó confundida, preguntándose si habían tenido un malentendido en alguna parte. Ya confío en ti. Con el roce de sus dedos, el cabello de Zafiro se apartó, y Ruby volvió a ser atravesada por un azul impactante. ¿Cómo era posible que sus ojos, color hielo, albergaran tanta calidez? En un suspiro, admitió lo que creía que ambas ya sabían. Confío en ti con mi vida, Zafiro. Eso era todo lo que necesitaba decir. Supo entonces que Zafiro había anticipado su futuro al acercarse para besarla de nuevo. Era imposible que no lo hubiera hecho. Parecía saber exactamente qué hacer para que Ruby se derritiera contra ella, aunque la gema roja descubrió que no le molestaba en absoluto. Cada movimiento seguía sintiéndose orgánico, natural. Sus manos recorrían el cuerpo de Ruby con una familiaridad reconfortante en lugar de una previsión estricta. Ante el calor que emanaba de su propio cuerpo, Ruby apenas notó el brillo de su gema, quemándose en la piel de Sapphire. Sintió una leve aprensión en el estómago al comprender que estaban a punto de fusionarse. Antes de que su ansiedad tuviera la oportunidad de arraigarse, ella se había ido. Sus mentes y las de Sapphire se fusionaron en un acogedor espacio intermedio mientras sus cuerpos se quemaban en un destello de luz que llenó la oficina como una explosión. Para su mutua consternación, su cuerpo no se reformó. El haz de luz amorfo vaciló y se dividió, pareciendo formarse en dos direcciones a la vez. Ruby no sabía mucho sobre fusión, pero sabía que esto no era lo que se suponía que debía suceder. ¿Acaso no eran compatibles? No, no es eso. Tú y yo somos más que compatibles. La voz incorpórea de Zafiro resonó en su mente a medio formar, y Ruby suspiró aliviada. La claridad de su voz reforzó el hecho de que no se estaban desintegrando, pero mientras su cuerpo aún luchaba por formarse, preguntó en silencio por qué. No tenemos mucho tiempo. No quise mirar, pero ahora necesitas entender. Nos necesitan. Con eso, la mente de Zafiro se acercó de forma imposible, hasta que ya no pudo distinguir la diferencia entre sus pensamientos. Dondequiera que miraba, encontraba contradicciones. Frío y calor, omnisciente y eternamente despistado, furioso y tranquilo. No deberían poder existir como uno solo, y sin embargo, Ruby sabía que así era. Los dos extremos no solo coexistían, sino que cooperaban para suavizarlos y convertirlos en algo perfectamente comprensible. Eran una paradoja. Una contradicción andante. Sin embargo, al abrir los ojos, todo parecía estar bien. Eso fue hasta que se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir. Su mente repitió el vago remolino de comprensión y autorrealización que la trajo de vuelta. Zafiro captó accidentalmente un destello de su futuro, un destello de lo que recuperaría una vez que ella y Ruby se fusionaran, y se aferró a él. Se arrojó a los brazos de su amante mientras miraba frenéticamente hacia adelante, recuperándose poco a poco hasta estar completa de nuevo. La conmoción de lo que les había sucedido la paralizó, literalmente, pero entonces recordó a Steven. Desde entonces, supo que necesitaban a Garnet de vuelta cuanto antes. Sabía que la necesitarían, pero ni siquiera su visión del futuro la habría preparado para lo que vendría después. En ese momento, Perla tomó la casi improbable decisión de regresar. Contra todo pronóstico, regresó, y el efecto fue inmediato. En un torbellino de acción, demasiado cargado de adrenalina para recordarlo con claridad, salvaron a Lapis, Bismuth y Peridot de deformarse en la casa de playa que se derrumbaba. La urgencia de Zafiro se multiplicó por 1000, y cuando ella y Ruby finalmente se fusionaron, compartió las partes de sí misma que había recuperado, así como suficientes recuerdos de su vida juntos para que Ruby también volviera a la vida.
Este recuerdo duró apenas 10 segundos mientras Garnet recuperaba el aliento en el suelo de la oficina, con los 3 ojos fijos en la ventana, hacia el cielo que oscurecía. No se molestó en ponerse una visera mientras se levantaba a toda prisa y saltaba hacia la puerta. La playa frente a su casa, ahora destruida, fue la primera parada en su mente. Quizás era porque Steven sabía que no había nadie esperándolo esta vez, pero el jardín se sentía diferente. Parecía como si los acontecimientos ocurridos allí se hubieran filtrado en la piedra, contaminando cada centímetro como una enfermedad. El recuerdo de lo que solía ser aquí para él, para ellos, era tan lejano como la tierra. Solo quedaban en el polvo y los escombros las marcas de su retorcida historia, una que hacía casi insoportable existir allí. No pudo precisar el momento exacto de la transformación, pero fue innegable al salir de la disformidad y adentrarse en un paisaje que gritaba en silencio su pérdida. En cada rincón, su mente repasaba los recuerdos de la vida que les habían arrebatado, amargamente teñidos por el hecho de que esa versión de su jardín había desaparecido hacía tiempo, y solo quedaba el último cambio. De prisión a cripta. Su corazón lo guió a donde necesitaba estar, donde ella necesitaba que estuviera. Justo enfrente de la fuente pestilente, la encontró. Un ladrillo pesado y agrietado yacía abandonado junto a una marca casi invisible en el pavimento. Si no hubiera sabido que estaría allí, no lo habría visto. Intentó ignorar el dolor de cabeza mientras se arrodillaba frente a las marcas, buscando los restos brillantes de su, ya ni siquiera estaba seguro de qué significaba exactamente Spinel para él. Se dijo a sí mismo que en ese momento no importaba y centró su atención en encontrar sus fragmentos. Junto al ladrillo, esparcidos alrededor del arañazo blanqueado en el suelo, vio unos diminutos fragmentos de lo que parecían vidrio rosa, demasiado pequeños para representar siquiera una fracción de la gema en forma de corazón. Sintió la comprensión como un fuerte golpe en el estómago. Por supuesto, Pearl no había dejado sus fragmentos allí para que él los encontrara. Habría sabido que Steven volvería por ella. Dejó de respirar. Cerró los ojos con fuerza y sus labios temblaron ante la oleada de furia angustiada que amenazaba con estallar de nuevo. Sentía su piel irradiar calor a medida que su cuerpo se expandía, brillando tan intensamente que podía ver la luz rosada a través de sus párpados. Su cuerpo actuó por sí solo. La burbuja en sus brazos cayó al suelo mientras sus dedos agarraban el ladrillo. Con una fuerte inspiración, salió despedida lejos de él, girando violentamente fuera del alcance de la gravedad artificial del jardín. Se quedó sin aliento en un grito al estrellarse contra el pavimento. Oyó el crujido seco de la piedra mientras agachaba la cabeza, sin saber qué hacer. ¿Y si no la encontraba? ¿Qué haría entonces? Se quedaría sola. No pudo soportar la impotencia. Su justa ira se desvaneció al verse abrumado por el miedo y la culpa, y finalmente se derrumbó. Dejó caerla frente al suelo. Por un rato estuvo entumecido. Podría haber estado dormido, por lo que podía ver, o muerto. Estaba vacío, vaciado de todo lo que era, y no sentía nada. De repente, sintió una frescura intrusiva que le bajaba por el codo y se impregnaba en la tela de sus vaqueros. Levantó la cabeza bruscamente del suelo ante el olor fétido que lo invadió de repente, y se encontró sentado en el camino de un pequeño arroyo. La grieta en el suelo había llegado más lejos de lo que creía, creando una zanja en la piedra que se extendía y partía el muro corto de la fuente. De esa fisura, el agua se filtraba con un pulso constante, rodando por el pavimento y barriendo el polvo acumulado. El arroyo arrastraba el polvo en su superficie como 1000 pequeños portadores de féretro, sosteniéndolo en alto mientras avanzaba penosamente y se abría paso alrededor de la rodilla de Steven. Solo podía observar con fascinación distante cómo el agua contaminada goteaba a su lado. Siguió los trozos más grandes de polvo, hasta que cayeron en el remolino al final de su camino, luego sus ojos vagaron y encontraron otro trozo. Bajo la difusa capa de polvo, casi no notó una mota de cristal rodando. Frunció el ceño al ver cómo el fragmento rodaba sobre sí mismo, brillando levemente entre las manchas de polvo. Cayó sobre su rodilla, ignorando el brusco giro a la izquierda que tomó el resto del agua y optando por encajarse entre sus vaqueros y el suelo. Reconoció el color. Su corazón dio un vuelco de dolor al instante, pero su mente tardó más en recomponerse. Su mirada se desvió hacia su costado, donde yacían los restos brillantes y polvorientos de Spinella, intactos por el agua. Su ceño se acentuó. El agua seguía fluyendo hacia él, arrastrando 2 trozos más de una gema rosa, del tamaño de guijarros. Los recogió con indiferencia, acunándolos en la palma de la mano. La comprensión lo asaltó como un rayo y se puso de pie de un salto.
La fuente estaba bajo sus pies en 2 zancadas, y sin dudarlo un segundo, derribó la pared de una patada rápida. El agua fría le bañó los pies al entrar, mientras sus ojos y manos escarbaban los escombros. Allí, y allí. Sintió un mareo de alivio al recoger los trozos de espinela y guardarlos en la pechera arqueada de su camisa. Sus uñas recorrieron las plantas podridas y las algas viscosas hasta dejarlas limpias. De vuelta en tierra firme, se arrodilló y contempló los fragmentos incrustados en la tela empapada de su camisa. Por lo que podía ver, parecía ser ella entera. No sabía qué más hacer. Se inclinó y empezó a encajar las piezas. Chocaban y se deslizaban dolorosamente unas contra otras con cada conexión. Estaba casi completamente recompuesta cuando él se dio cuenta de que faltaba una pieza. Un trozo bastante grande, al parecer. Regresó a la fuente vacía y volvió a examinar el lodo. La desesperación se apoderó de su estómago. Había sido muy minucioso la primera vez. La última pieza no estaba aquí. Se tambaleó, aturdido, de vuelta al corazón a medio formar, cayendo de rodillas. Incluso el polvo y las piedritas habían sido recogidos y mantenidos cerca o encajados en la gema, y aún así no estaba completa. Sus dedos encontraron el borde donde sus facetas caían en una pronunciada pendiente, una interrupción discordante de los 2 arcos lisos que se suponía que debían encontrarse en la base. En realidad, no era un trozo tan grande, solo el último centímetro aproximadamente de la punta del corazón. Pero considerando lo inestables que se volvían las gemas cuando simplemente se agrietaban, Steven no quería ver cómo lucharía Spinel con un trozo tan grande de su núcleo faltante. Si pudiera lograr que ella regresara. Las lágrimas que había luchado por contener finalmente brotaron, corriendo espontáneamente por sus mejillas. En un intento desesperado por obtener ayuda, dejó que las lágrimas cayeran sobre la gema que sostenía en sus palmas. Sin duda, con su historia, sus lágrimas debían de significar algo. Lo había visto en miles de películas, lo había leído en cientos de libros. Este era el momento en que sus lágrimas la devolverían a la vida, resolverían todos sus problemas y, ¡boom! Felices para siempre. Diablos, él era diamante rosa. Aunque no pudiera curarla con el poder del amor, se suponía que tenía poderes curativos. Entonces, ¿por qué no sanaba ella? Su gema le guiñó un ojo a la tenue luz de las estrellas, casi burlándose de él a través de la película de lágrimas. Bueno, las lágrimas nunca le habían funcionado. Jadeó entrecortadamente y se humedeció los labios antes de presionarlos contra la telaraña de grietas que cubría su rostro. Sabía que no funcionaría. Eso no le impidió intentarlo. Una y otra vez apretó la boca contra el cristal roto, deseando que se fusionara. Se negaba una y otra vez. Se le nublaron los ojos y le dolieron al darse cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos, pero no podía detenerse. Necesitaba que ella volviera. Tenía que volver. Los sollozos sacudieron su cuerpo mientras se encorvaba sobre sí mismo, levantando a Spinel entre sus palmas para que descansara contra su frente. Por favor, vuelve, le susurró, esperando que ella pudiera oír, por favor, la abrazó con demasiada fuerza. Ella se desmoronó. Los restos granulados de su corazón destrozado le rozaron las palmas, y gritó. Gritó porque la gema que había amado, la que no había logrado proteger 6000 años atrás, estaba muerta. Todo lo que quedaba de ella yacía en un montón entre sus dedos, y no podía arreglarla. No podía ayudarla. No podía salvarla. Él gritó porque ella había vivido el infierno por él y a causa de él, y porque había muerto por su culpa. Gritó, y fue un sonido crudo. El suelo no se estremeció ni crujió bajo él, ninguna explosión sónica liberó el jardín de su manto de polvo, y ningún poder cantó bajo su piel. En ese momento, solo era Steven, perdido, solo e indefenso. Pedazos de ella se escaparon de su alcance, tintineando melódicamente contra el pavimento. Entonces, sus pulmones se agotaron. Le costaba respirar mientras él retenía los fragmentos en sus palmas. Lo siento, gritó al aire con una voz ronca y entrecortada. Lo siento mucho. Por favor, vuelve, con esa oración en sus labios, la hizo burbujear. Ella lo miró con brillo, juguetona como siempre, una constelación risueña dentro de su prisión color rosa. Sus brazos apenas alcanzaban para cargar ambas burbujas, pero solo pudo arreglárselas por una corta distancia. Tras pensarlo un momento, tomó su decisión. Guiándose por sus recuerdos recuperados, se encontró frente a un árbol pequeño y fibroso. Entre sus delgadas ramas se alzaba una flor, negra como el terciopelo y el doble de delicada. Apenas la miró de pasada antes de abrir la trampilla, y en un instante se encontró en un pasillo tenuemente iluminado.
Su corazón se aceleró al girar torpemente el brazo alrededor de la burbuja de Spinel para apoyar la palma de la mano contra la puerta. Justo como esperaba, esta se iluminó con una luz rosa brillante que no pudo evitar. Con un fuerte chirrido, la piedra se desplazó hacia un lado. Habían sucedido tantas cosas en esa habitación, y aún más desde que él y Spinel la abandonaron. Aún así, no podía sentir más allá del entumecimiento. Sin mucho más que una mirada a los objetos y características de la habitación, simplemente relacionando categóricamente cada uno con sus eventos correspondientes, entró. Por supuesto, allí estaban las raíces, una vez rotas, una vez destrozadas y finalmente cortadas, que sobresalían desordenadamente en el centro mismo de la cámara. Pequeños trozos de vidrio aún brillaban a su alrededor, los restos fragmentarios de la botella que él y Spinel habían dejado caer al unísono después de que ella intentara fusionarse con él. A su izquierda encontró una mancha negra con forma de nube en la piedra, evidencia de su desesperada carrera hacia la libertad, llegando incluso a cortarse la palma de la mano hasta los tendones en su pánico. No dejó que sus ojos se desviaran hacia la huella de la mano aplastada en la pared, ni que su mente divagara en esa dirección. Nada de eso importaba a menos que pudiera recuperar a Spinel. No pretendía la ironía. Solo había colocado la gema burbujeante de perla sobre el nido de raíces rotas para evitar que rodara hasta la esquina, sobre el terreno, ciertamente irregular. Luego, sin mirar ni pensar en nada, volvió a salir. Al salir a rastras de la trampilla por una escalera milenaria empotrada en la pared, vio una caja de cartón medio cubierta por un saco de arpillera desplomado. Continuó hasta encontrar de nuevo la plataforma de teletransporte. Sentía los pies especialmente pesados al subirse a su brillante superficie. Ignorando los dolorosos recuerdos que resonaban en su interior, se giró y echó un último vistazo al jardín. Estaba vacío. No en la forma sombría en que Steven se había preparado para reconciliarse. Mientras miraba la gema burbujeante que reposaba contra su pecho, comprendió. El jardín estaba vacío porque lo único que realmente importaba entre sus bajos muros era estar con él. Estaba vacío porque, después de tanto tiempo, por fin se marchaban juntos. Qué destino tan romántico y retorcido compartieron. Ni una sola mota de polvo se perdió mientras la plataforma de disformidad los transportaba, y cuando ese destello de luz se perdió en las vastas extensiones del espacio, el jardín volvió a una quietud total y absoluta. Había vuelto a la tierra y no sabía por qué. Las paredes del jardín de infancia lo apretaban de nuevo, ni la mitad de imponentes que hacía un rato. No es que les prestara atención. Solo tenía ojos para la burbuja que descansaba en sus brazos. Rebuscó en su mente, intentando desesperadamente encontrar algo, lo que fuera, para arreglar a Spinel. Llorar por su gema en el jardín había despertado en él una nueva esperanza, una que no estaba dispuesto a abandonar. Tenía que haber una manera de ayudarla. Iba a encontrarla. Esa tarea resultó más difícil de lo que esperaba. 4 veces se le ocurrió la misma idea, simplemente usando superpegamento para unir los fragmentos, antes de echar la cabeza hacia atrás y suspirar exasperado. El sonido resonó lejos de él y por las diversas trincheras excavadas en el acantilado, sobresaltándolo. Miró a su alrededor, sintiéndose de repente muy pequeño. ¿Y si nunca encontraba su pieza final? Incluso si lo hiciera, ¿cómo lograría que volviera a estar unida? Había curado muchísimas gemas rotas a lo largo de los años, pero nunca una destrozada. Desde un punto de vista analítico, debería haber sido posible. Había visto fragmentos de gemas formar sus partes corporales correspondientes en esos horribles experimentos de fusión que Yellow había creado, así que no entendía cómo, con casi todas sus piezas, no podría lograr que Spinel volviera. Quizás podría pedirle ayuda a Yellow. La idea le provocó un escalofrío de asco. ¿Y si lograba recuperar a Spinel, pero estaba terriblemente dañada? Podía imaginarla como un amasijo de extremidades desubicadas, incapaz de moverse o pensar con claridad, como uno de los experimentos de Yellow. ¿Querría siquiera regresar si ese fuera el caso? ¿Le haría daño? Realmente solo había una manera de averiguarlo. Haría lo que fuera por traerla de vuelta, por arreglar este desastre, pero solo lo haría si fuera lo mejor para ella. Ya estaba en la plataforma de Warp, listo para partir, pero se detuvo en seco. Algo le había ocurrido de repente, algo horrible que le revolvió el estómago. Quizás fue que finalmente se dio cuenta de lo oscuro que se había vuelto, quizás la sorpresa por la situación finalmente se estaba disipando. El razonamiento en realidad no importaba. Solo sabía que había destruido su hogar, había hecho desaparecer a Amatista, había quemado un agujero en la playa y luego se había ido sin decir palabra a nadie.
A juzgar por la hora, sabía que Connie habría aparecido a verlo, y solo podía imaginar lo que pensaría. De repente, se sintió abrumado por la culpa. Después de todo lo que ella había hecho por él, la había dejado atrás para que se preocupara, y sabía que probablemente parecía que lo habían secuestrado de nuevo. Dejó la burbuja de Spinel en el suelo, entre sus pies, y sacó su teléfono. La pantalla estaba terriblemente rota por el incidente en la playa, casi ilegible, pero de alguna manera logró escribir un mensaje corto. Estoy bien, volveré. Pulsó enviar y esperó a que llegara el mensaje. No tendría cobertura en Homeworld. Se dispuso a guardar el teléfono en el bolsillo, pero se detuvo. ¿Creería Connie que él le había enviado ese mensaje o que alguien más podría estar usando su teléfono? Frunció el ceño. Connie había estado particularmente paranoica y protectora con él desde su regreso, lo cual era perfectamente comprensible, pero él deseaba desesperadamente que no se preocupara por él. Así que hizo lo único que se le ocurrió para demostrarle que realmente era él sin dejar lugar a dudas. Frunció el ceño en concentración mientras sacaba el objeto de su gema. Parecía que había pasado una eternidad desde que lo había metido allí, y luego salió corriendo, emocionado, a contarle a Pearl su logro. Se burló. La foto de Connie cayó en su mano y lo invadió una oleada de nostalgia. La nostalgia fue seguida rápidamente por náuseas al recordar qué más había puesto en su joya ese día. Sin más demora, convocó el pastel de V de Lars. Retrocedió con asco al ver el dulce mohoso que, por suerte, seguía atrapado dentro de una burbuja. Se alegró tanto de no poder olerlo. Una alfombra blanca, verde, negra y rosa cubría la rebanada de pastel morado. La burbuja y su infractora prisionera fueron arrojados lo más lejos posible, y luego volvió a la foto. Solo podía esperar que la lente de su cámara no se hubiera roto por el estallido sónico que había creado, pero de todos modos no habría podido notarlo con la pantalla destrozada. De nuevo, esperó a que llegara el mensaje antes de recoger la burbuja de Spinel. Con la esperanza de que Connie revisara su teléfono rápidamente, dejó que la plataforma de teletransportación lo arrastrara. Por favor, Connie, necesitas respirar. Le susurró la doctora Maeswaran al oído de su hija, aunque era discutible si Connie la había escuchado o no. La niña menor se sacudía violentamente desde los hombros hasta las rodillas, incluso sentada con las piernas dobladas hacia el pecho. La mano de su madre en su espalda no la consolaba mientras un mantra se repetía una y otra vez en su mente, un estacato agudo que golpeaba implacablemente su pecho. Una vez más, otra vez, otra vez. Él se había ido, otra vez. Porque ella se fue, otra vez. No tenía la menor sensación de que algo sucediera a su alrededor, con la mirada fija en el hoyo quemado en la playa. La suave luz rosada de la arena fundida era la única fuente de luz a esas horas de la noche. No levantó la vista cuando aparecieron tres figuras conocidas que empezaron a inspeccionar los daños, ni cuando una de ellas gritó de repente que habían encontrado la gema incorpórea de amatista. Tampoco se dio cuenta del leve zumbido de su teléfono en el bolsillo trasero, atenuado por la arena bajo ella. Connie, ¿estás bien? Connie parpadeó al ver sus profundos ojos azules. Lápiz se agachó frente a ella, con una mano apoyada suavemente sobre su rodilla temblorosa. Su mirada se movía entre los ojos de Connie, buscando la respuesta que no podía darle. Tenía la mandíbula atascada, incapaz de moverse y hablar. El rostro de Lápiz se suavizó con compasión, frunciendo la boca en una mueca de comprensión mientras le extendía la mano para que la tomara. Con un esfuerzo, se puso de pie de nuevo. Vamos a ver si encontraron algo, dijo Lápiz, señalando con la cabeza a Bismuth y Peridot. Se giró para irse justo cuando la madre de Connie le puso una mano en el hombro. En silencio, observaron cómo el grupo caminaba con cuidado por los bordes del cráter que se enfriaba rápidamente. El teléfono de Connie volvió a vibrar. Su mano encontró el camino hacia el bolsillo y echó una mirada rápida a la pantalla. Jambud. 2 mensajes nuevos. El corazón le dio un vuelco y el teléfono se le resbaló de las manos. La sorpresa duró apenas 2 segundos antes de caer de rodillas y recuperarlo. Tras 3 intentos fallidos de deslizar la notificación para desbloquear el teléfono, su madre se lo arrebató con cuidado y leyó el mensaje en voz alta. Luego giró la pantalla hacia Connie, donde su propio rostro la miraba fijamente. Tardó un instante en reconocer la foto que le había dado a Steven justo antes de irse al campamento espacial, y sintió que se derretía. Su sollozo de alivio llamó la atención de las gemas y pronto todas se turnaron para leer el texto e inspeccionar la foto. Contesta el mensaje y pregúntale dónde está. Le imploró a su madre, aún demasiado conmocionada para escribir bien. La observó mientras lo hacía.
El mensaje apareció en el chat y contuvo la respiración al ver el icono giratorio que apareció justo debajo. Tarareó Peridot mientras tocaba y ampliaba el fondo de la foto. Justo al otro lado de la esquina de la Polaroid, distinguieron una especie de pared gris con docenas de agujeros profundos y de formas extrañas. Parece el jardín de infancia, continuó con su habitual tono clínico, pero está a kilómetros de aquí, y estoy bastante segura de que no se deformó allí. Las miradas de todos se posaron brevemente en lo que quedaba de la casa de playa. Los tablones de madera que una vez formaron las escaleras de la entrada yacían dispersos por la ladera arenosa, aunque incluso ellos habían sobrevivido mejor que el resto de la casa. Connie no soportaba pensar en ello en ese momento. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Ella salió de la foto y sintió que se le encogía el corazón. No entregado. El pequeño signo de exclamación rojo junto a su mensaje confirmó su miedo. Si pudo enviar un mensaje desde la guardería, debería poder recibirlo allí. Ya no estaba allí. Él no está en la Tierra. Todos saltaron de sus asientos ante la repentina exclamación. Al unísono, se giraron y encontraron a Garnet, su Garnet, que se acercaba a ellos. Lucía exactamente igual que hacía casi un mes, salvo por la ausencia de sus características gafas de sol. Ese hecho se remedió rápidamente cuando, al más puro estilo de Garnet, se pasó la mano por la cara y aparecieron. También al más puro estilo de Garnet, había reservado el anuncio más dramático para después de la pausa, hablando con claridad en el silencio de asombro. Se fue a los diamantes. La sala del trono lucía exactamente igual que la última vez que la visitó, hacía casi un mes. Por un instante, la familiaridad lo desconcertó. Este lugar parecía ser lo único que permanecía constante, pasar a lo que pasara afuera. Las cámaras de la transmisión seguían pegadas a las paredes, con sus lentes colgando flácidas hacia el suelo, justo cuando las perlas las dejaron. Sin saberlo, esa misma transmisión desencadenó la cadena de acontecimientos que cambiaría su vida. Mientras difundía su voz por toda la galaxia, difundiendo un mensaje para desmantelar la tiranía y conceder paz y libertad a todos, Spinel había estado escuchando. Desde su ruinoso paraíso convertido en prisión, había visto lo que Pink había hecho, lo que había creado con su propia vida. Diamante Rosa había desaparecido, y solo quedaba de ella una sombra relativamente débil, con apenas un recuerdo de ella en su rostro. Ahora lo entendió. No justificaba lo que Spinel había hecho ni su reacción, pero al menos ahora entendía su motivo. Sin embargo, no sabía que atacarlo y secuestrarlo llevaría al descubrimiento de una traición milenaria, y que la tragedia estaba a la vuelta de la esquina para ellos una vez más. Habían pasado por otra tragedia, y aún así, Steven albergaba una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, los diamantes podrían curar a Spinella sin convertirla en un monstruo como Cluster. Solo había una manera de averiguarlo. Recordaba que Diamante Amarillo estaba a cargo de los proyectos de cúmulo y fusión de fragmentos cuando Peridot llegó a la Tierra, así que fue a él a quien buscó primero. A diferencia de las otras veces que había visitado el Palacio Laberíntico, ahora contaba con miles de años de recuerdos que lo guiaron. Encontró la cámara de Diamante Amarillo enseguida. La perla amarilla estaba apostada justo afuera de su puerta, lo que desbarató los pensamientos de Steven. ¿Por qué las perlas amarilla y azul seguían siendo leales a ellos? Ciertamente no era porque las hubieran tratado bien. Quizás era algo tan arraigado en su naturaleza al formarse que no pudieron evitarlo, que eligieron quedarse para siempre con sus diamantes. Recordó cómo Perla se había quedado con Diamante Rosa incluso cuando ésta se fue a vivir a la Tierra como Cuarzo Rosa, lo que técnicamente la liberó de su servidumbre. No pudo evitar preguntarse si todas las perlas sentían el mismo amor obsesivo por sus dueñas, o si ese era solo el defecto de su perla. La lealtad de una perla, qué broma. Yellow saltó del asiento de su escritorio cuando Steven entró. Pudo ver un par de gemas frente a ella, tan empequeñecidas como él por su enorme estatura. Steven, qué grata sorpresa. Nos alegramos mucho de saber que habías regresado a la Tierra. Llevábamos mucho tiempo esperándote. Las dos ágatas a sus pies saltaron a un saludo automático de Diamante al verlo. Era un gesto innecesario, pero uno que la gente de las gemas solía concederle como muestra de gratitud. Las saludó con la mano en señal de reconocimiento antes de volverse hacia Amarillo. Justo cuando abría la boca para hablar, vio otra gema sobre el escritorio. Se detuvo en seco, ladeando la cabeza ante su extraña apariencia. De cintura para arriba, parecía perfectamente normal. Músculos bien formados y la sencilla y práctica ropa de Agatha la cubrían, tal como él esperaba. El problema, sin embargo, empezaba alrededor de las costillas.
Del lado izquierdo hacia abajo, a falta de una mejor definición, parecía como si hubiera pisado una granada. Contra toda lógica, la gema flotaba en el aire. Se veían fragmentos de pierna y ropa aquí y allá, pero grandes secciones de su cuerpo parecían simplemente haber sido borradas. Le vino a la mente una película que había visto con Connie hacía poco. No recordaba el nombre, pero en ese momento sí que recordaba la imagen de piratas no muertos persiguiendo a los protagonistas con extremidades medio podridas y medio amputadas. No pudo evitar la comparación. La forma en que la gema sobre el escritorio parecía mantener su forma por pura magia era innegablemente similar. Dio un paso adelante, mostrando un pie sin tobillo que lo guiara ni lo sujetara. Por un instante se quedó paralizado, pero entonces una horrible sospecha lo asaltó. ¿Estaba Yeyo experimentando con gemas otra vez? La miró, captando la cálida sonrisa que le dedicó a Agatha. Se aclaró la garganta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, mirando fijamente entre ella y el escritorio. Oh. Empezó, esta es Mos Agate. Tuvo un accidente bastante feo el otro día, pero ya se siente mucho mejor, ¿verdad? La Agatha del escritorio asintió con vehemencia, con una sonrisa de agradecimiento en los labios. Yeyo le ofreció la palma de la mano para que se subiera y la bajó con cuidado hasta que se paró junto a Steven. De cerca, parecía aún peor, aunque Steven se dio cuenta de que su condición no le causaba dolor. Ella le sonrió y se enderezó, haciendo un saludo de diamante, golpeando el talón contra el lugar donde debería haber estado el otro pie. Aún así, se mantuvo de pie y caminó con la firmeza de cualquier otra gema intacta con dos pies. Él le dedicó una débil sonrisa justo antes de quedar boquiabierto. Posado sobre su esternón, divisó su gema. Para su asombro, la piedra clara, surcada por vetas de un verde más oscuro, estaba atravesada por una gruesa lámina de vidrio transparente. Sus ojos, abiertos como platos, se encontraron con la mirada orgullosa de Amarillo, quien respondió rápidamente a su pregunta no formulada. Llevamos mucho tiempo experimentando con el concepto, pero hasta hace poco no habíamos avanzado mucho. De hecho, fuiste tú, Steven, quien nos ayudó a conseguirlo. Parpadeó, sin entender bien dónde los había ayudado. ¿De qué hablas? ¿Y qué pasó con su gema?, preguntó, señalando de nuevo a Mos Agate. Bueno, el otro día tuvo un accidente en la forja mientras ayudaba a nuestro equipo de Bismuths a reparar una de nuestras naves exploradoras. Ella. Mos Agate la interrumpió, interviniendo para contar su propia historia. Intentaba sacar la placa de la parte delantera del casco para alcanzar un panel de control dañado cuando cedió de repente. Fue mucho más fácil de lo que debería. Casi caí de espaldas en ese chorro de lava que a los bismutos les gusta usar para calentar sus materiales. Se detuvo y se giró hacia Yeyo, con un tono cortante. Llevo años diciendo que esa cosa era un peligro, sobre todo ahora que cualquier gema puede funcionar en la forja. No todos son a prueba de lava. Volvió a mirar a Steven antes de continuar. Bueno, me caí. Como puedes imaginar, no me fue bien. Amarillo intervino, dirigiendo una mirada de disculpa a Agatha. Lo siento, pero seguimos trabajando en una nueva forma de suministrar esa cantidad de calor a la forja. Por ahora, no tenemos otra opción. Steven podría haber muerto del susto. Si alguien le hubiera dicho hace un año que Diamante Amarillo se disculparía voluntariamente con una Agatha, la habría internado. No solo eso, la gema más pequeña la interrumpió y la reprendió en su cara, y Amarillo ni siquiera frunció el ceño. Antes de que pudiera reflexionar sobre su sorpresa, ella continuó. Una gran parte de su gema quedó destruida. Hace unos meses se habría perdido por completo, pero gracias a un nuevo descubrimiento, pudimos rescatarla. Observa detenidamente su gema, Steven, y verás que hemos injertado un trozo de cuarzo en las partes que faltaban. Steven se atragantó con un jadeo. ¿Injertado? ¿No es como fusionarse? Los horribles recuerdos de las fusiones de fragmentos de amarillo recorrieron su mente, y sintió un nudo en el estómago. No, nada de eso. Verás, el cuarzo transparente que usamos aquí no es como nosotros, afirmó, señalándose. Para empezar, el material nunca fue consciente. Es una pizarra en blanco, material de construcción en bruto. ¿Cómo ayudé con eso?, preguntó. Pues tú proporcionaste el ingrediente clave del proceso. Toma, se dirigió a un pequeño cajón y rebuscó en su interior. Sacó una botellita rosa que él reconoció. Sin esto, solo tendríamos un montón de fragmentos de gemas. Claro, se necesita un poco de mi poder en el proceso, pero ni siquiera eso es suficiente. Steven llevaba días escupiendo en esa botella.
Odiaba cada segundo, pero que los diamantes enviaran gemas desde el palacio cada 2 días para usar sus servicios curativos lo había vuelto loco. La esperanza lo invadió con tanta fuerza que casi se cae al suelo en su prisa por saltar al escritorio de amarillo. Sostuvo la burbuja entre dos palmas temblorosas. ¿Puedes arreglarla? Yellow entrecerró los ojos al ver los fragmentos que flotaban tras la barrera rosa, frunciendo el ceño en señal de concentración. De repente, abrió mucho los ojos y se dejó caer en su asiento. Negó con la cabeza, incrédula, antes de cruzar los brazos y mirarlo con incredulidad. Steven, ¿podrías explicarme por qué debería ayudar a esa Spinella? Por la ira que ardía en sus ojos, Steven supo que ella reconocía la gema que él le mostraba, y no tuvo fuerzas para explicarlo. Por favor, confía en mí. La necesito, Steven, te secuestró. Te hizo daño. ¿Te has visto siquiera? Pareces. La interrumpió, su ira estallando de nuevo. Claro que sí. Lo que me hizo no importa en absoluto ahora mismo, lo único que importa es curarla. Tuvo que contenerse para no gritarle en la cara a Yellow. Sentía el calor que irradiaba su piel, ahora radiante. Eso solo pareció enfurecer aún más a Amarillo, así que respiró hondo para calmarse. Una vez que su temperatura volvió a la normalidad, volvió a levantar la vista. Lo siento. Prometo explicarte todo, solo, necesito que esté bien. Por favor, ayúdala. Quizás fue por lo patéticamente que se le quebró la voz al suplicar por la vida de Spinel, pero Yellow cedió. Está bien, pero me lo contarás todo. Dejó escapar un suspiro tembloroso e irregular y asintió. Yellow se puso manos a la obra de inmediato, haciendo estallar la burbuja sobre una bandeja de plata mientras sacaba una lupa de pie. Con movimientos rápidos y expertos, ordenó las piezas. Steven notó con consternación que el polvo rosa y los fragmentos más pequeños estaban todos amontonados en un pequeño montón en la esquina, aparentemente inútiles. Sabía que no debía cuestionar el trabajo de Yellow, sobre todo cuando ya estaba de mal humor. Simplemente tenía que confiar en ella. Observó en silencio cómo alineaba las piezas, usando trozos de arcilla para evitar que se desmoronaran. En un instante, había reensamblado casi por completo a Spinel, con su gema astillada unida en un molde de arcilla. Yellow usó varias herramientas de plata para hurgar y tocar el molde, extrayendo un trozo con la forma de la pieza que le faltaba. Sus ojos se abrieron de par en par, asombrado, mientras Yellow mezclaba el polvo de gema de Spinel con lo que parecía vidrio en polvo, tamizándolos juntos en una bandeja aparte antes de verterlo todo en el molde de arcilla. Contuvo la respiración mientras un poco del líquido de la botella rosa caía sobre el centro de la gema. No pasó nada, aunque tampoco lo esperaba. Las tres ágatas en el suelo se subieron a su lado para observar cómo Yellow apartaba la lupa, crujiendo los nudillos. Se arrodillaron junto al molde de arcilla, lo que lo instó a acercarse también. Un rayo crepitó en la yema del dedo de Yellow al apoyarlo contra la gema de Spinel. Pequeñas chispas se convirtieron en rayos animados y corrientes que se extendieron por las facetas inferiores. Golpeaban una y otra vez, saltando entre las grietas con fluidez. Una mano en su hombro lo hizo caer de rodillas justo a tiempo para ver cómo las fracturas comenzaban a sellarse milagrosamente tras los rastros de electricidad que se desvanecían. Las corrientes tardaron más en derretir el polvo de cuarzo transparente del fondo. Pronto, notó Steven con lágrimas en los ojos, ella estaba completa de nuevo. Yellow retiró la mano y fulminó a Steven con la mirada. Ya está. Ahora, ¿por qué acabo de salvarle la vida a la gema que intentó matarte? ¿Por dónde empezar? Dejó escapar un suspiro que contradecía el alivio absoluto e inmenso que lo inundaba. Sabía que necesitaba decirles a todos la verdad si quería que Spinel tuviera algún atisbo de paz cuando regresara. Pensó que lo mejor era acabar con esto cuanto antes. Aunque de repente le preocupaba bastante cómo reaccionarían todos ante todo aquello de Soy Diamante Rosa. Se encogió. Lo prometiste, Steven, le recordó Yellow, reclinándose en su asiento. Sí. ¿Solo, crees que podrías llamar a los demás? Esto es algo que deberían escuchar todos juntos. Su voz se apagó cuando un tenue resplandor le llamó la atención. Spinella. Estaba brillando. Yellow se inclinó hacia adelante, separando a Steven de la gema con la mano. Su aplomo era defensivo al apartarlo, aunque él forcejeó para pasar por encima de sus dedos. Para. No me va a hacer daño, suéltame. Ella se negó, y finalmente él cedió y simplemente saltó sobre ella, flotando suavemente junto a la bandeja de plata. No me hará daño, no pasa nada. Reafirmó.
Tomó la gema resplandeciente entre las palmas, guiándola hacia el aire, donde su luz la envolvió por completo, transformándose y creciendo en una forma que reconoció. Su grito de alivio se atascó en su garganta. Estaba demasiado abrumado para que su voz saliera correctamente. Así las cosas, apenas podía respirar, pero no le importaba en absoluto. Spinella. Exclamó mientras su figura se solidificaba. Cayó de rodillas, de espaldas a él. Se quedó rígida, mirando fijamente al frente por un instante antes de caer hacia adelante, apoyándose las manos en las rodillas. Por un instante, todo quedó en silencio. Todos contuvieron la respiración mientras esperaban que la gema rosa se moviera, hablara, hiciera algo, pero nunca lo hizo. Spinella. La llamó con suavidad, acercándose. Al arrodillarse frente a ella, pudo ver el daño causado. Justo debajo de la gema, donde su pecho descendía hasta la cintura, un trozo del tamaño de una mano no faltaba, sino que era invisible. Aparecieron fracturas en sus brazos y hombros, lo suficientemente grandes como para notarlas si se acercaba lo suficiente, pero en general, había salido mucho mejor de lo que esperaba. Aún así, ella no se había movido. Muy despacio, para no asustarla, extendió la mano. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Agitó la mano frente a su rostro, pero parecía que ella no lo había notado en absoluto. Esto no ha pasado antes, dijo Yellow con calma, materializando una pantalla frente a ella para tomar notas. Spinel. Soy yo, Steven. ¿Estás bien ahora? Todo está bien. Por favor, di algo. Apoyó la palma de la mano sobre la de ella, y sus ojos brillaron. Su repentino jadeo le hizo darse cuenta de que no había estado respirando en todo ese tiempo, pero ahora estaba hiperventilando. Cuanto más respiraba rápidamente, más temblaba. La mirada en sus ojos le heló la sangre a Steven. No lo miraba. No miraba nada en ese momento, sino que parecía estar consumida por un terror en su mente, uno que le llenaba el rostro con cada segundo de 6000 años de pavor. El pánico lo invadió. Levantó las palmas de las manos para sujetarle las mejillas, haciéndole levantar la vista hacia él. Spinel, mírame. Mírame, exigió, pero ella seguía sin poder salir del trance en el que se encontraba. Hizo una mueca cuando la sacudió. Si no recobraba el sentido pronto, sabía que se desmayaría. Parecía que ya se hundía contra él, así que hizo lo único que se le ocurrió. Buscó alguna señal de reconocimiento en sus ojos mientras se acercaba, aún sujetando sus mejillas entre las palmas. Su rostro estaba pálido y frío, desprovisto de vida mientras seguía jadeando. Cerró los ojos con fuerza y se inclinó. Ella prácticamente se desplomó sobre él cuando él apoyó su frente contra la de ella, y se quedó sin aliento. Él susurró en el espacio entre ellos, su aliento rozando sus labios. Por favor, vuelve a mí. No puedo perderte otra vez. No puedo, su voz se quebró, pero también la de ella. Soltó un sollozo entrecortado, y ese sonido también lo quebró. En ese instante, se abrazaron, apretándose con tanta fuerza que casi le dolía. Sintió las manos de Spinel aferrándose a su camisa mientras ella lloraba en su hombro, y la abrazó, ahogándose también en sus propias lágrimas. Diamante Amarillo y las ágatas quedaron atónitas y en silencio. Cualquiera que fuera su expectativa sobre la resurrección del captor de Steven, esto no era así. Pensó que la había perdido para siempre, que Pearl la había conquistado. Pensó que nunca más la abrazaría, ni escucharía su voz, ni volvería a oler su aroma. Nunca se había sentido tan feliz de estar equivocado. Por un instante, sintió que todo estaba como debía ser. Pero solo por un instante. En el instante siguiente, un destello de luz intermitente la arrancó. Steven cayó hacia adelante sobre sus manos mientras su cuerpo desaparecía, sintiendo de repente como si le hubieran robado el aliento. Al instante, sus ojos recorrieron rápidamente la búsqueda, pero no tuvo que buscar mucho. Oyó un gemido de sorpresa justo detrás de él, y al girarse, vio a Spinel de rodillas, mirando aterrorizada su gema. Su pecho subía y bajaba con su respiración acelerada mientras miraba a Steven. Mientras él observaba, su gema emitió un débil destello y ella cayó hacia atrás, lanzada por una fuerza que ninguno de ellos pudo ver. Steven miró a Yellow, esperando que pudiera explicarle lo que le pasaba a Spinel. ¿Era un efecto secundario? No había visto la gema de Mosagate brillar ni causarle problemas, así que ¿por qué le pasaba a Spinel? Amarillo parecía tan sorprendido como se sentía. Spinella gritó de nuevo, aferrándose a su gema. Capítulo 24. Se fue a los diamantes. Siempre tan teatral, pensó Connie, pero tuvo que admitir que era agradable tener a Garnet de nuevo entre ellos. ¿Por qué demonios iría allí?
replicó Lápiz a la gema más alta, apretándose el pecho con los brazos inconscientemente. Aunque Steven hacía tiempo que había desmantelado la gran autoridad del diamante y obligado a los tiranos a renunciar a su control sobre la humanidad de las gemas, era obvio que no había ninguna relación entre ellos y las gemas de cristal. En lugar de responder a su pregunta, Garnet se volvió hacia Bismuth. Hubo una pausa mientras observaba la gema gris. Tienes que contarles lo que pasó con Pearl. Necesitarán saberlo, y Steven no estará en condiciones de explicarlo por sí mismo. Bismuth se resistió, con la cara roja como el carbón. Tartamudeó, sonando más nerviosa de lo que nadie la había oído jamás. No, no puedo, ella, ni siquiera sé de qué estás hablando. Garnet la interrumpió con una mirada de regaño que rápidamente se transformó en compasión. Sé que es incómodo, pero seguro que te imaginas lo peor que será si Steven regresa y no lo saben. Tras una pausa en la que Bismuth no pareció ceder, Garnet suspiró. Estará con él. Esa declaración tuvo un efecto inmediato en Bismuth. Contuvo el aliento y se pasó la palma de la mano por la cara. El pánico dio paso a un cansancio resignado. ¿Quién está con él? ¿Espearlo? Preguntó Connie. Tanto Garnet como Bismuth la miraron con expresiones casi de disculpa. Al instante, sintió un nudo en el estómago de preocupación. Los miró a ambos, esperando una respuesta. Bismuth apartó la mirada primero, escondiendo la cara tras el pelo y sin responder. Steven está con Spinel. Connie levantó la cabeza de golpe para mirar a Garnet, sintiendo que se le caía el alma a los pies. Así que se lo habían llevado. Oyó a su madre jadear a sus espaldas mientras se dejaba llevar por una repentina oleada de adrenalina horrorizada. ¿Cómo lo traerían de vuelta ahora? Se quedó sin aliento. ¿Sobreviviría a otra estancia con Spinel? Garnet pareció percibir su creciente pánico e interrumpió. No te preocupes, está bien. Su tono tranquilo y monótono tranquilizó a Connie como por arte de magia, y se dio cuenta con alivio de que Garnet no se quedaría de brazos cruzados en la playa si Steven corría peligro. Entonces, recordó parte de lo que Garnet había dicho. ¿Dijiste que iba a volver? ¿Cuándo? Luego añadió con un escalofrío de inquietud. ¿Por qué está con él? ¿Cómo lo encontró y qué le pasó? Trazó un amplio arco con los brazos, señalando la playa destruida y la casa demolida. Garnet apartó la mirada de ella y la miró a Bismuth, quien parecía querer hundirse en la arena y no volver a emerger. Si no se lo dices tú, lo haré yo, dijo. Bismuth exhaló un gran suspiro y se pasó la palma de la mano por la cara con cansancio antes de finalmente comenzar a explicar. Amarillo, por favor, le pasa algo. Gritó Steven por encima de los gritos de pánico de Spinella. La pequeña gema rosa la observaba con los ojos muy abiertos mientras seguía deslizándose alrededor del escritorio de Amarillo, lanzando un grito de miedo cada vez. Steven intentó atraparla, intentar sujetarla, pero cada vez que extendía las manos hacia ella, ella parpadeaba y se perdía de vista, y él la oía aterrizar justo fuera de su alcance. Nunca había visto algo así, Steven, respondió Amarillo, recogiendo las ágatas del escritorio, todos con las manos tapándose los oídos. Su gema no tiene nada de malo, debería estar como nueva. Creo que solo necesitamos que se calme, guay. Justo entonces, mientras Steven intentaba desesperadamente agarrarla, Spinel chilló y se apartó del escritorio por completo. La observaron con los ojos muy abiertos mientras flotaba en el aire un instante antes de que la gravedad volviera a apoderarse de ella. Las ágatas en la mano de Yellow casi salieron despedidas por la habitación cuando el diamante corrió a atraparla. Steven despegó al instante siguiente, uniéndose a Spinel justo cuando Yellow la había devuelto a tierra firme. Parecía que la caída la había sacado del ataque de pánico que estaba sufriendo. Se quedó inmóvil y se desplomó sobre sí misma en el suelo de piedra. Bueno, supongo que solo necesitaba calmarse, empezó Yellow, suspirando y reclinándose en su silla. Y tú también, Steven. Ante su tono severo, Steven se dio cuenta de que volvía a brillar de un rosa intenso, abrumado por la ansiedad por la gema que miraba con indiferencia al suelo frente a ella. No pudo evitarlo. Cuanto más intentaba respirar con normalidad y calmarse, más sentía que perdía el control. Creció al doble de su altura normal, desprendiendo un calor anormal con el que se estaba familiarizando. Por encima de ellos, Yellow chasqueó la lengua. Creo que les vendría bien una visita a Blue. Siempre se le ha dado mucho mejor eso de las emociones. Terminó con una leve expresión de disgusto. Steven casi podría enfadarse con su insensibilidad si no estuviera tan preocupado. Se arrodilló junto a Spinel, estirando el cuello para mirarla a los ojos. Se aseguró de acercarse a ella despacio, abiertamente, como si fuera un animal herido y asustado.
Ella no dio señales de reconocerlo mientras él se acercaba arrastrándose y le hablaba con dulzura. Spinella. Intentó. Ella parpadeó. Al menos eso era algo. Spinel, vamos a buscarte ayuda. ¿Crees que puedes caminar? Contuvo la respiración y esperó una respuesta. Después de lo que pareció una eternidad, ella lo miró con ojos vidriosos. Él podía ver su propia piel luminosa reflejada en ellos, bañando su rostro con un resplandor rosado. Ella frunció el ceño. ¿Rosa? Se quedó desconcertado por un momento, abrió la boca para hablar, pero se detuvo. Obviamente, ella no estaba en su sano juicio. ¿Sería buena idea decirle que sí, que él era Pink? No, Spinel, soy Steven. Ella parpadeó para quitarse la neblina de los ojos y pareció confundida. ¿Steven? ¿Tú? Miró por encima de su cabeza y notó que el diamante los observaba a ambos. Se encogió y continuó en un susurro. ¿Qué pasa? Pudo ver cómo sus hombros empezaban a temblar de nuevo al observar su apariencia y el entorno. Sus manos se levantaron espontáneamente para consolarla, pero se detuvo en seco. Parecía que se escondía detrás de él en lugar de él, así que al menos no le tenía miedo. ¿Estás enferma, Spinel? Necesitamos llevarte a Blue. Su ansiedad aumentó al igual que la de ella, y temió que volviera a perder el conocimiento si no llegaban a Blue pronto. Preguntó. ¿Crees que puedes caminar? Bajó la mirada hacia sus piernas como si fueran a responder por ella, y luego dijo. No, no lo creo. Me siento un poco mareada. Steven se calmó rápidamente. Está bien. ¿Puedo? ¿Eh? Le extendió las manos. Spinella lanzó otra mirada cautelosa a Diamante Amarillo antes de aceptar la ayuda que le ofreció Steven. La levantó del suelo lentamente. Efectivamente, sus rodillas se doblaron y en un instante él sostenía todo su peso. Le rodeó el hombro con el brazo y apoyó la otra mano en su cintura. Con ella tan cerca de él, finalmente comenzó a calmarse. Su horror por el destrozo de Spinel comenzó a desvanecerse, dando paso a la determinación. Pearl había fracasado, él había recuperado a Spinel y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para ayudarla a recuperarse. Ya había pasado por demasiado. Mientras se acercaban a la enorme puerta de la habitación de Yellow, oyeron su voz resonar detrás de ellos. No olvides que todavía me debes una explicación, Steven. Ven a verme cuando se haya recuperado, por favor. Con Spinel tensada contra su costado, se giró y le hizo un gesto a Yellow. Salieron juntos al pasillo y dejaron que la puerta se cerrara de golpe tras ellos. Caminaron lentamente por el pasillo en silencio. Él echó un vistazo a su costado, donde Spinel parecía muy concentrado en avanzar con paso firme sin tropezar. Si quieres, puedo cargarte. Sonrió cuando ella se detuvo para mirarlo. El intenso rubor de vergüenza que le calentó el rostro lo calentó a él también. Tras un momento de vacilación, mirando alternativamente a él y al suelo, cerró los ojos y asintió. Spinel se sintió más ligera que el aire cuando él la abrazó contra su pecho. Ella mantuvo los ojos cerrados. No supo si por vergüenza o miedo. ¿Tú también estás enfermo? Su voz era un murmullo contra su hombro, y él, inconscientemente, la acunó más cerca. No, no lo soy. Vamos a Blue por ti, respondió, bajando el ritmo. Si no estás enfermo, ¿por qué te ves así? ¿Por qué tienes tanto calor? Negó con la cabeza. En realidad, no tenía ni idea de por qué se ponía rojo y brillaba, y era preocupante, pero no podía preocuparse demasiado mientras Spinel siguiera en peligro. Decidió ocuparse de sus propios asuntos después de asegurarse de que estuviera bien. Steven, dijo con voz temblorosa, ¿qué pasó? Sentía que sabía lo que ella preguntaba, pero también sabía que la respuesta la haría estallar en histeria. Estaban a la vuelta de la esquina de la habitación de Blue, pero se detuvo. Spinel levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. Escucha, te prometo que te lo contaré todo pronto, pero ahora mismo necesito que mantengas la calma. Pero todo está bien, te lo prometo. Su voz se quebró al ver la mirada en sus ojos. Ella temblaba, apretando los puños contra su camisa mientras su rostro se desmoronaba. Ni siquiera en sus peores momentos la había visto tan vulnerable, tan asustada. No pudo contenerse. Se quedó sin aliento en un sollozo silencioso mientras la abrazaba. Ahora era mucho más grande que ella. Prácticamente la engullían sus brazos. Su cabeza se llenó de alivio cuando, al cabo de un momento, ella le devolvió el abrazo. Solo tembló con más fuerza contra él, hundiendo el rostro en el hueco de su cuello para ocultar las lágrimas. Vas a estar bien, todo va a estar bien, te lo prometo, susurró en su cabello. Ella hipó contra él, ahogándose con las palabras. ¿Pero qué hay de ti? Él se echó hacia atrás, sorprendido, y soltó. ¿Qué? Yo.
Spinel se aferró al cuello de su camisa con todas sus fuerzas. ¿Puedes decírmelo, por favor? Necesito saber, se interrumpió y se abalanzó sobre su pecho de nuevo. Steven, por favor, dime que vas a estar bien. No puedo. No podía creerlo. ¿Estaba preocupada por él? Se sintió abrumado por su consideración, tanto que su voz sonó tensa al asegurarle. Te prometo que estaré bien. No tienes que preocuparte por mí. Spinel sollozó. No estás bien, estás llorando. Casi se rió. Sonrió y se apartó para que ella pudiera ver la sinceridad en su rostro. Estoy bien, en serio. Solo lloro porque tú lloras. Eso tuvo el efecto contrario al que esperaba. Spinel se encorvó sobre sí misma y dijo en voz baja. Oh, lo siento. Steven sintió que se le partía el corazón por ella. Vamos, te llevaremos a Blue. La levantó de nuevo, abrazándola lo más fuerte posible mientras finalmente llegaban a la habitación de Blue. Blue Pearl permaneció en la puerta, tan solemne como siempre, inclinándose en silencio antes de dejarlos entrar. Se quedó paralizado a los pocos pasos de entrar en la cavernosa habitación. A diferencia de todo lo que había visto en el palacio hasta entonces, esta habitación era irreconocible. Podía recordar exactamente cómo había sido 6000 años atrás, con su candelabro de gotas de agua, su enorme trono y la plataforma de teletransporte estacionada detrás. Tal como estaba ahora, la plataforma de teletransporte era lo único que demostraba que esta era la misma habitación. La plataforma de teletransporte era el único elemento fijo de la habitación, ya que los demás eran decididamente gaseosos. Cada centímetro del espacio, hasta el techo, estaba cubierto por una niebla arremolinada. Parte de esta se depositaba densamente a sus pies, extendiéndose por todo el suelo hasta que no podían ver más allá de sus espinillas. Steven entrecerró los ojos a través de la niebla, buscando la silueta de algo. Azul, ¿estás aquí? Gritó, moviendo a Spinel en sus brazos cuando su voz la sobresaltó. Ven. Una voz familiar llamó desde arriba. Al instante siguiente, Blue descendió volando sobre una nube. Parecía que la niebla que los rodeaba se había condensado bajo ella, llevándola a donde quiera que se le antojara. No tenía ni idea de cómo sostenía su peso, pero cuando ella volvió a pisar tierra firme, él redirigió sus pensamientos a la tarea en cuestión. Steven, estoy tan feliz de verte. Él habló sobre ella en pánico mientras Spinel comenzaba a temblar de nuevo. Azul, necesito tu ayuda. A algo le pasa a Spinel, y Amarillo dijo que tal vez podrías ayudarla. Azul no parecía tan afectado por la aparición de Spinel como Amarillo, y por eso estaba agradecido. La verdad es que no tenía ganas de explicar nada todavía. No hasta que Spinel estuviera bien. Bueno, ¿cuál parece ser el problema? Preguntó. Spinel lo miró expectante, esperando su respuesta. No estaba seguro de si ella siquiera recordaba lo que acababa de ocurrir en la habitación de Yellow, dado su estado de confusión mental. Mientras le explicaba con detalle todo lo sucedido desde su llegada al planeta madre, incluyendo que Yellow había arreglado la gema rota de Spinel y su llamativo ataque de pánico, sus ojos se abrieron de par en par con horror e incredulidad, y él supo que sus sospechas eran correctas. Debería haber sabido que la molestaría, pero aún así se sorprendió cuando su gema emitió un destello de luz. Inmediatamente se arrodilló y la depositó en el suelo, luego retrocedió para dejarle espacio. Su cuerpo tembló violentamente en el mismo lugar por un instante, y al siguiente fue lanzada a los pies de Blue. ¡Ay, pobrecita! Gritó Blue. Después de todo lo que has pasado, para luego ser destrozada, luego traída de vuelta, y ahora, ¡ay, es horrible! ¿Puedes ayudarla? Suplicó Steven. Blue asintió. Nunca había visto una gema tan, su voz se fue apagando, pero Steven estaba bastante seguro de que la palabra que buscaba era dañada. Pero no importa, creo que puedo ayudarla. Con un gesto de la mano, una nube de niebla se desprendió del resto y se condensó, flotando hacia Spinel. Cuando la nube la tocó y la levantó del suelo, pudo oírla respirar con normalidad y dejó de temblar. ¿Cómo lo haces? ¿Qué es esto? Preguntó Steven, señalando las nubes que se arremolinaban sobre ellos. Blue le sonrió radiante y le explicó. Es mi nuevo poder. Verás, antes quería que todos sintieran mi dolor, pero cuando regresaste, decidí que necesitaba empezar a hacer algo bueno. Quería alegrar a quienes me rodeaban. En cuanto me di cuenta, mis lágrimas se evaporaron en estas nubes. Traen felicidad al instante a cualquiera que entra en contacto con ellas, ¿ves? Agitó la mano, y Steven quedó envuelto en una densa y cálida niebla. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era comparable a volar, casi como lo que sintió al saltar sobre la ciudad para contemplar el atardecer entre las nubes.
Lo invadió la misma alegría despreocupada y abrumadora, y de repente notó que le dolían las mejillas de tanto sonreír. Entonces Spinel estaba frente a él de nuevo. Irradiaba alegría, rebotando felizmente en su nube personal. Steven ni siquiera se había dado cuenta de que se había unido a ella en el aire hasta entonces. Sin previo aviso, Spinel saltó hacia él, estrellándose contra su pecho en el abrazo más fuerte que jamás habían compartido. Corrieron juntos, dejándose caer contra la niebla aterciopelada e imposible que los sostenía. Blue les sonrió mientras flotaban casi a la altura de su rostro. Ninguno la notó, ni se dieron cuenta de que volvían a caer lentamente al suelo. La realidad golpeó a Steven como un puñetazo en el estómago. Su risa se apagó y su sonrisa se desvaneció en el instante en que la nube se disipó a su alrededor. Spinel estaba peor. Soltó un grito ahogado justo antes de ser lanzada hacia atrás, cayendo al suelo con un golpe sordo y doloroso. Allí se quedó, temblando tan fuerte que parecía convulsionar, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué acaba de? Susurró Steven, sacudiéndose la niebla de la mente. El cambio provocado por las nubes fue tan repentino que se sintió desorientado. Se le revolvió el estómago cuando Spinel gritó de sorpresa y volvió a cruzar la habitación. Azul, ¿qué? No puedes hacerla sentir mejor. Le gritó a la desconcertada Diamante. Lo siento, Steven, eso debería haber funcionado. A menos que la mantenga en una nube por un tiempo, no creo que pueda ayudarla. Se arrodilló, aunque aún se alzaba sobre él. Solo puedo alegrar a quienes me rodean. En realidad no puedo sanar lo que pueda estar mal. Frunció el ceño al pensar en sus propias palabras. No, no está mal. No creo que tenga nada malo, solo creo que ha pasado por demasiado en su vida. No debe haber sido fácil para ella, después de lo de Pink, suspiró y apartó la mirada. Steven se levantó del suelo, más abatido que nunca. ¿Qué iba a hacer ahora? Blue tenía razón. Había pasado por tanto dolor y trauma en su vida, y ahora parecía que todo le había pasado factura. ¿Sufría algún tipo de trastorno de estrés postraumático, TEPT? Esa parecía la explicación más probable. Él ya sabía que estaba traumatizada tras creer que Pink la había abandonado durante 6000 años, olvidándose de ella y sin contarle a nadie lo que le había pasado a su mejor amiga. Se quedó paralizado. Pink no le había contado a nadie lo que le había pasado a Spinel, porque ni ella misma lo sabía. La sospecha lo azotó como un rayo. Después de Pink, ¿qué le hizo Diamante Rosa? Preguntó. Blue frunció el ceño, sin apartar la vista de Spinel mientras finalmente se detenía en un rincón de la habitación, tapándose los oídos. ¿Qué quieres decir, Steven? ¿No lo sabes? ¿Lo sabes? Desafió Steven. Blue finalmente lo miró, su confusión se transformó en sorpresa mientras palidecía. Se incorporó sobre sus rodillas y se tapó la boca con las manos por un momento antes de susurrar. Creo que deberías hablar con Wite sobre esto. Solo escuché algo, pero nunca pensé que... ¿Qué escuchaste? Preguntó. No estoy segura de lo que oí, Steven. Fue hace tanto tiempo, y te juro que si hubiera sabido lo que planeaban hacer, los habría detenido, los habría ayudado. Balbuceó hasta detenerse, con la mirada fija entre él y Spinel. No podía creerlo. De alguna manera, la situación seguía empeorando, aunque se esforzaba tanto por limpiar aquel desastre imposible, seguía empeorando. Ese Steven, susurró Spinel desde su rincón. Steven parpadeó para disipar la mirada fulminante antes de volverse hacia ella, sorprendiéndola mirándolo por encima de sus rodillas. Se acercó y se arrodilló a su lado. No necesitó preguntarle para saber que quería irse. Sus ojos lo decían todo. Sabía que él también necesitaba calmarse. Aunque en ese momento no quería preocuparse por sí mismo, sabía que estaba a punto de romperse. Sobre todo con su nueva sospecha de que los diamantes podrían haber influido en el abandono de Spinel. La única razón por la que no corría directo a Wite era porque Spinel lo necesitaba con ella. Tenerla de nuevo en sus brazos calmó su ira, aunque solo un poco, lo suficiente como para alejarla de Blue sin mirarla ni decir palabra. La condujo por el pasillo sin rumbo, con la mente a kilómetros de distancia. Sin darse cuenta, se encontraron frente a la alta puerta arqueada que conducía a las habitaciones de Pink. Entraron y dejaron que la puerta se cerrara tras ellos. La habitación de Pink era un lienzo en blanco, como siempre. Al presentir a su amo, las guijarros aparecieron de entre las grietas y hendiduras de las paredes, que momentos antes no estaban allí, corriendo hacia ellos con silenciosos y chillones gritos de alegría. Gritaban a partes iguales su nombre y el de Spinel mientras trepaban por encima. Hola chicos, me alegra verlos también.
Podrían quizás, antes de que Steven pudiera terminar su petición, los Pebbles ya la habían cumplido. Frente a él se encontraba el equivalente a una cama en el planeta madre. Solo esperaba que la arcilla maleable de la habitación fuera lo suficientemente suave mientras colocaba a Spinel encima. Ella parecía estar aún en estado de shock y miraba con indiferencia al techo sobre ellos. Steven suspiró y se dejó caer a los pies de la cama, acunando la cabeza entre las palmas de las manos. Sintió el dolor sordo de las lágrimas tras los ojos que amenazaban con caer y se las apretó con los nudillos. ¿Cómo no lo había previsto? Sabía que Diamante Blanco odiaba la relación de Spinel con Pink. Había visto, tanto desde la perspectiva de Pink como de Spinel, las miradas burlonas, el tono amenazante de su voz al hablarles, y no necesitaba forzar mucho su imaginación para darse cuenta de que ella habría estado más que dispuesta a deshacerse de Spinel a cualquier precio. No solo ella, sino también Blue lo sabía. Supuestamente había escuchado parte del plan y no había hecho nada. Blue, a quien consideraba la más redimible de las diamantes, había traicionado a Pink. Eso planteaba la pregunta. ¿Amarillo también sabía lo que había sucedido? Volvió a analizar su interacción anterior, repasando cada detalle de sus expresiones y palabras, y seguía indeciso. Aún así, se sentía más perdido que nunca. Al regresar a casa, tendría un guardián menos. Perla, por un futuro indeterminado, no vería la luz del día. No quería darle demasiadas vueltas a esa picadura en particular, pero ahora se enfrentaba a casi la misma traición que ella, tanto por parte de Blanco como de Azul, y posiblemente también de Amarillo, añadió como si se le ocurriera después. De nuevo, lo invadió una abrumadora sensación de dolor y rabia, pero esta vez no tenía nada a qué dirigirla realmente. No iba a precipitarse y echar por tierra a Diamante Blanco por lo que hizo, por mucho que quisiera hacerlo. Lo que le hizo a Perla fue un accidente, aunque bastante afortunado al final, pero no iba a repetirlo. No estaba seguro de poder soportar otro arrebato como ese. Cuando por fin pudo sentarse y pensar, se dio cuenta de que le dolía todo el cuerpo como si lo hubiera atropellado un autobús. Dejó escapar otro suspiro de cansancio, suplicando en silencio que terminara aquella locura. Se sentía como una llama furiosa sofocándose bajo una campana de cristal, ahogado y apagándose. No le quedaba energía, y aunque la tuviera, no podría hacer nada para ayudar. No podía vengar a Spinel, ni parecía poder ayudarla. ¿Estás enojado conmigo? La voz de Spinel pilló a Steven desprevenido y casi dio un salto. Ella lo miraba con recelo y se mordía el labio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver su familiar tic nervioso, y su voz salió débil y ronca cuando respondió. No, en absoluto. Nada de esto es culpa tuya. Parecía que no le creía. Se acercó a él y le preguntó. ¿Por qué lloras? No creía poder decírselo sin herirla aún más. No necesitaba saber lo desolada que parecía la situación, cuántas personas habían contribuido a su dolor. No necesitaba oír que él no sabía cómo ayudarla. Recuperándose, le explicó que solo estaba cansado. ¿No puedes dormir aquí? O sea, ¿es seguro? Preguntó. Mientras ella lo sugería, se dio cuenta de que estaba realmente agotado. No sabía cuánto tiempo hacía que no dormía. Sobre todo con el viaje interplanetario, era difícil siquiera decir qué día era. Comprendió que no le servía de nada a nadie si no podía mantener los ojos abiertos, y cedió. Asintió mientras se dejaba caer en la cama improvisada, tendida a los pies de Spinel. Sus párpados se cerraron bajo el repentino peso, sumiéndolo en lo que sabía que sería un sueño profundo y sin sueños. Oyó a Spinel acomodarse frente a él, fuera de su alcance. La observó por debajo de las pestañas un instante, notando sus miradas ansiosas alrededor de la habitación vacía. Un pensamiento le inundó la mente, una sensación de desánimo que necesitaba disipar antes de poder descansar. Su brazo se extendió por el espacio vacío entre ellos, alcanzando, pero sin llegar a tocar, el de Spinel. Por favor, murmuró, quédate conmigo. El pesado silencio que los envolvía casi lo adormeció antes de sentir los dedos de Spinel colocados suavemente sobre los suyos. Intentaba ocultármelo mientras estábamos fusionados. Sentí su pánico cuando se dio cuenta de que se había resbalado, y entonces, Bismuth se quedó en silencio, con el rostro abatido. ¿Te hizo desaparecer? Preguntó Connie. Bismuth asintió. Así que eso explicaba la expresión atormentada de la gema gris al recomponerse. Connie se consoló al resolver ese pequeño misterio en medio de la vorágine de locura que acababa de caer sobre todos. Lógicamente, sabía que Garnet y Bismuth no mentirían sobre nada de esto. La vergüenza de Bismuth por sí sola era prueba de su mortificación y aceptación de la verdad. Lógicamente, tenía sentido. Todo encajaba a la perfección.
¿Por qué Pearl había desechado a Bismuth? ¿Por qué siempre había sido tan devota de Diamante Rosa? E incluso por qué Spinella había ido a por Steven en primer lugar. Tenía todos los hechos de la historia, o mejor dicho, la historia, en la mente, pero una parte de ella se resistía a comprender. ¿Y qué si Spinella y Diamante Rosa se habían enamorado hace más de 6000 años? ¿Qué tenía eso que ver con que Steven llorara y destruyera su hogar hoy? ¿Por qué volvería a la Tierra con ella? Connie sabía que se estaba perdiendo algo, y la sensación de angustia le decía que quizá no quisiera saber qué era. Su madre se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro en un gesto de apoyo silencioso. Lapislázuli y Peridot estaban juntas frente a ellas, ambas mirando con horror a Bismuto. En el brazo que Peridot no tenía alrededor de la cintura de Lapis, acunaba la gema de amatista, brillando bajo la tenue luz de la luna. Connie fue la primera en armarse de valor para preguntar lo que todas se preguntaban. ¿Por qué la trae de vuelta? Preguntó con los ojos cerrados, sintiendo la inquietud de la respuesta agobiándola y tensándole la voz. Garnet en realidad dudó. Connie prácticamente podía sentirla clasificando todos los resultados posibles en tantas respuestas como pudiera dar antes de elegir la ruta más segura. No puedo decir con certeza por qué está con él, no hasta que regrese. Connie, debes entender que esta es una situación muy complicada. Por lo que sé, Steven ya no es el mismo de antes. Él. Claro que no es el mismo después de lo que hizo. Lo viste. Intentó matarlo. He tenido que estar con él cada segundo de cada día desde que regresó o se pone histérico. Se quitó la mano de su madre de encima cuando las palabras rompieron su presa de contención. La desesperación le levantó la voz, casi quebrándola bajo las respiraciones pesadas que soltó. Mira lo que pasó porque lo dejé otra vez. Se ha ido, otra vez con ella, cuando le tienen miedo. ¿Cómo podría estar bien todo esto? La repentina transformación de Amatista los tomó a todos por sorpresa, iluminando a la perfección sus expresiones, que pasaron de la lástima asustada a la sorpresa. Cayó torpemente sobre la arena, sólida de nuevo, y los miró con la mirada perdida. Pasaron unos momentos de tensión antes de que Peridot se aclarara la garganta y hablara. Bueno, Amatista, parece que sabes más que nosotros. ¿Podrías explicarme qué pasó? Amatista miró al grupo reunido a su alrededor, y finalmente se posó en Connie con ojos abiertos e incrédulos. Cuando respondió, Connie supo que le hablaba directamente a ella, incluso con todos los demás inclinándose para escuchar. Creo que Steven está enamorado de ella. Quédate conmigo. Spinel contuvo la respiración mientras cubría con la mano la de Steven. Estaba cálido, pero no tanto como hacía unos minutos. Se relajó un poco con su tacto, hundiéndose más en la cama y sumiéndose en el sueño. Observó cómo su pecho subía y bajaba a un ritmo constante, concentrándose en el movimiento repetitivo para calmar sus propios pensamientos torrenciales. Se sentía más equilibrada que desde que se transformó en una gema nueva y alterada, pero era un equilibrio frágil e inestable que sentía que podía romperse con el más mínimo roce. Su recuerdo del día hasta el momento era borroso y confuso, pero la única constante que podía recordar era Steven. Desde el momento en que salió de su gema, él había estado allí. Ahora recordaba con perfecta claridad los sucesos del jardín. Con su mente bajo control, recordó el regreso de Perla para vengarse justo cuando decidió que se lo merecía. El crujido de su núcleo al romperse aún resonaba en ella con grietas astilladas, visibles ahora a través de sus modificaciones. Apoyó la mano libre en el agujero ilusorio de su torso, sintiendo la carne invisible que sellaba su forma. Aunque sentía que se lo merecía, la sensación de su gema hecha pedazos la perseguiría por el resto de su vida. Antes de eso, sin embargo, recordaba haber esperado a Steven. Sabía que volvería por ella, y así fue. No podía imaginar lo horrible que debió ser para él regresar y encontrarla así. Se estremeció. Steven sorbió por la nariz y se removió en el sueño, perturbado por su repentino movimiento. Ella volvió a contener la respiración. ¿Cómo podría perdonarla por todo lo sucedido? No lo entendía. Había tantas cosas que simplemente no podía asimilar en ese momento. Tenía 1.000.000 de preguntas que se moría por saber, pero por ahora no molestaría a Steven con ellas. Parecía que no había dormido en días y no pudo evitar preocuparse. Era extraño. No tenía forma de saber cuánto tiempo llevaban separados, pero la sola idea de que estuvieran separados la inquietaba. Lo que más quería preguntarle era qué había estado haciendo. ¿Dónde había estado? ¿Con quién y qué había estado haciendo? ¿Estaba bien después de que Pearl casi lo matara? ¿Su vida era mejor o peor sin ella? ¿Era más feliz ahora que había vuelto?
Dejó que sus preguntas y preocupaciones se desvanecieran mientras se acomodaba para verlo dormir, imaginándose como su guardiana. Apenas podía creer que estuviera de vuelta en el palacio después de tanto tiempo. De vuelta en la habitación de Pink. Todo parecía surrealista, pero la cálida presencia de Steven la mantenía con los pies en la tierra. Quédate conmigo. Como si alguna vez pudiera dejarlo. Capítulo 25. La luz artificial del sol saludó a Steven al despertar. Estirándose en la cama, gimió al sentir el dolor en sus músculos, rígidos y doloridos. Se quedó paralizado cuando su pie tocó algo blando y abrió los ojos de golpe para encontrarse con Spinel mirándolo fijamente. Si su aspecto despeinado y soñoliento era una señal, parecía que la acababa de despertar. Sabía que, técnicamente, las gemas no necesitaban dormir, pero aún así se alegraba de que estuviera cómoda con él y esperaba que eso la ayudara a recuperarse. En ese momento, cualquier cosa parecía merecer la pena. Buenos días, murmuró frotándose los ojos. Ella tarareó en respuesta, sin dejar de mirarlo. Empezaba a ponerse nervioso. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Entonces ella apartó la mirada, encogiéndose de hombros y tarareando sin comprometerse. Eso lo entendía. Personalmente, sentía como si todo el peso de la tierra le hubiera caído encima el día anterior. Aún así, se sentía mejor que ayer. ¿Cómo te sientes?, preguntó Spinel, entrelazando su mano con la de él. Apretó los labios en un gesto de desaprobación. Se sentía cansado. Estaba tan agotado por la ira, el miedo constante y el dolor que había soportado durante semanas. Quería descansar, no tener que lidiar con nada más por un tiempo, al menos hasta que se sintiera más preparado. Sabía que nunca estaría preparado para todo lo que aún le quedaba por hacer, pero quería fingir un rato. La calma antes de la tormenta, pensó, y apoyó la frente en sus manos unidas. Suspiró. Me alegro de que estés bien. Ella le sonrió. Yo también me alegro de que estés bien, dijo. Al menos no estás radiante, lo cual probablemente sea buena señal. Y no estás exhibiéndote por toda la habitación, pensó, pero se lo guardó para sí. Un silencio cómodo los invadió. Entonces, Spinel le hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Y ahora qué?, preguntó al techo con tono abatido. Como si lo supiera. Echó un vistazo a su perfil, sin saber qué hacer. ¿Cuánto recuerdas de ayer?, preguntó con un tono forzado y casual. Sus ojos se posaron en los de él un instante antes de apartarlos. Por un momento pareció que no iba a responderle, y Steven casi consideró retirar su pregunta. Lo último que quería era molestarla. Finalmente, ella suspiró y sostuvo su mirada. Lo recuerdo todo, dijo, incluso lo de azul y blanco. Sus dedos se apretaron sobre los de ella. Obviamente se había equivocado sobre cuánto había visto, cuánto había podido captar en su estado alterado el día anterior. Spinel bajó la mirada hacia sus manos, con el labio inferior atrapado entre los dientes, ansiosa. ¿Quieres que nos vayamos?, preguntó Steven. Ahora que había descansado y Spinel parecía estable, y sobre todo después de las revelaciones de ayer, no tenían ninguna necesidad de quedarse en el palacio, ni siquiera en su planeta natal. Spinel frunció el ceño. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó. Fue el turno de Steven de fruncir el ceño. Te pedí que te quedaras conmigo. Connie dejó que los árboles pasaran volando junto a ella en un remolino de color indistinto. La mirada de su madre, preocupada, iba y venía entre ella y la carretera. 2 veces hizo un gesto vacilante para consolarla, pero al final pareció decidir no hacerlo. El coche aminoró la marcha en la entrada. Su padre los recibió en la puerta, atrayendo a Connie hacia sí. Se hundieron en el sofá como si fueran una sola persona. El silencio llenó la habitación. La mirada de Connie se desvió hacia la repisa, donde el metal rosado y destrozado de su vieja espada reposaba en una vitrina. Aún estaba doblada, pues diamante azul la había roto entre los dedos, desprendiendo la empuñadura de la hoja. Steven guardaba el mango de enredadera en su estantería de la casa de la playa. O al menos, lo hizo. Dudaba que se tomara la molestia de desenterrar la reliquia de los escombros de su casa. No estaba segura de que siquiera se acordara de buscar. Gracias al nuevo conocimiento de Steven sobre los caminos secretos y atajos del palacio, él y Spinel pudieron encontrar una plataforma de teletransporte sin encontrarse con nadie. Subieron juntos y, con el primer lugar seguro que se le ocurrió a Steven, partieron. Steven tenía mucha práctica en mantenerse erguido y estable mientras lo transportaba la luz de la corriente de disformidad. Al parecer, Spinel no. Dio varias vueltas en el aire, casi volando directamente hacia el espacio, antes de que Steven pudiera recuperarla. Le llevó un momento darse cuenta de que rara vez se había teletransportado sin ayuda.
Pink siempre la había sostenido en sus brazos o sobre sus hombros cuando se teletransportaban juntos. De hecho, solo la había visto teletransportarse sola una vez. En cuanto hizo esa conexión, extendió los brazos y Spinella quedó pegada a su pecho. Hundió la cara allí, temblando de pies a cabeza. Casi resbaló al volver a tocar tierra firme, pero él la sujetó con fuerza. Cuando se estabilizó, la apartó para mirarla a la cara. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió, con aspecto nauseabundo. Todavía temblaba. La abrazó de nuevo y miró a su alrededor. Elevándose sobre ellos y a su alrededor se alzaban las paredes agujereadas del jardín de infancia, que se ramificaban en profundas sombras bajo lo que bien podría ser la luz del atardecer o del amanecer. Detestaba los viajes intergalácticos. Eran tan desconcertantes. Un vistazo rápido a la pantalla rota de su teléfono le indicó que, efectivamente, era de mañana. Llevaba fuera casi 2 días y medio. Antes de que tuviera la oportunidad de pensar en su siguiente curso de acción, sintió una oleada de viento en su espalda y se giró para ver a Lápiz plegando sus alas oceánicas nuevamente dentro de su gema. ¿Es cierto entonces?, preguntó ella, señalando la gema que tenía en los brazos. Steven abrió la boca para responder en el mismo momento exacto en que la gema de Spinel brilló con luz y ella salió despedida lejos de él, obviamente sobresaltada por la repentina aparición de Lápiz. Lápiz retrocedió, levantando las manos. Con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, preguntó: ¿qué fue eso? Steven le indicó a Lápiz que esperara mientras él saltaba al lado de Spinel. Ella respiraba con dificultad y se aferraba a la tierra, con la mirada fija entre él y Lápiz. No pasa nada, es mi amiga, dijo, inclinándose para ponerle una mano en el hombro. Cuando ella se recompuso, la ayudó a ponerse de pie y se hizo a un lado. Lápiz, ella es Spinel, dijo. Spinel, Lápiz. Spinella levantó una mano temblorosa en un gesto que Lápiz ignoró por completo. La gema más alta se giró hacia él con los ojos entrecerrados. Explícate, por favor. Así lo hizo. Omitiendo detalles innecesarios, le contó a Lápiz todo lo sucedido hasta ese momento y añadió: no te enfades con ella, por favor. Spinel se acercó a él y lo rodeó con un brazo mientras Lápiz los miraba. Su expresión era indescifrable. Steven contuvo la respiración y esperó que no estuviera enojada. Entonces Lápiz se rió. Se aferró a las rodillas mientras se doblaba, sacudiendo la cabeza y jadeando. Steven y Spinel intercambiaron una mirada. La ansiedad de ella reflejaba la de él. Cuando Lápiz se enderezó, tenía lágrimas en los ojos, que se secó antes de hablar. Chicos, guau. Respiró hondo y dijo: hacen que Jasper y yo parezcamos sanos. Steven casi se rió ante la comparación, pero en lugar de eso preguntó: ¿no estás enojado? ¿Con ella? ¿Conmigo? La sonrisa de Lápiz desapareció. Claro que estoy enojada con ella, dijo, mirando a Spinel con los ojos entrecerrados. ¿Te lastimó? No me importan las razones que haya tenido, eso no es algo que voy a perdonar. Steven asintió y luego dijo: entiendo. En cuanto a ti, empezó Lápiz, ¿de verdad tenías que irte por todo lo alto, eh? Su tono era a partes iguales de desaprobación e impresión. La casa está destruida, te deshiciste de Amatista, y la pobre Connie está destrozada. Sus palabras lo golpearon como un saco de arena en el pecho. ¿Qué quieres decir?, preguntó sin aliento. ¿Qué le pasó a Connie? Lápiz cruzó los brazos y dijo: Amatista regresó más tarde esa noche y les contó a todos lo que vio. Nos contó lo que le dijiste a Perla sobre ella. Steven se sintió pálido. Claro que sabía que tendría que explicarle la situación a Connie, pero ni siquiera había pensado en cómo hacerlo. Solo podía imaginar cómo se sentía. Sí, continuó Lápiz, no estaba muy contenta. Tienes que hablar con ella y explicarle. Steven asintió y se volvió hacia Spinel. Bueno, creo que es hora de que conozcas a mi familia. Como es debido, esta vez, dijo. No es buena idea. Pero te están esperando, dijo Lápiz. Steven sabía que no debía discutir eso. Por una vez, Amatista guardó silencio. Steven no tardó mucho en llenar los huecos que había dejado la conversación que había presenciado en la playa, mientras Garnet escuchaba como un centinela silencioso. Aunque no podía verla, Steven sabía que Spinella estaba cerca, escondida, observando y escuchando. Y lo estaba haciendo bien. Las calles alrededor de la gran dona estaban vacías. A lo lejos, podía oír a la multitud que se reunía en el paseo marítimo para el festival de música que comenzaba esa misma noche. ¿Por qué tuviste que atacar a Perla?, preguntó Amatista. No es que viniera a atacarte. Steven se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa de picnic. Ella destrozó a Spinel, dijo.
No iba a dejarla vivir, y yo no iba a dejarla morir. Podría haberlo gestionado mejor, obviamente, interrumpió Amatista con una burla. Pero no me arrepiento, apoyó las manos sobre la mesa. Lo haría de nuevo para salvar a Spinel. Todo. Ambos parecieron entender lo que quería decir. Ninguno preguntó dónde estaba Pearl ni qué planeaba hacer con ella. Les dejó procesar todo lo que les había dicho. Después de un rato, Steven habló. Por favor, dijo, solo intenta entender. A ella, quiero decir. Quiere conocerlos mejor. Amatista salió de sus pensamientos y echó la cabeza hacia atrás con disgusto ante la idea. Con el tiempo, añadió Steven. Miró a Garnet. Frunció el ceño. No puedo decirte cómo irá esto, dijo. Te has desviado mucho del camino que te habían trazado. El futuro tardará un tiempo en compensarlo, en adaptarse. Ahora mismo está en tus manos. Eso no le causó mucha sorpresa, pero intensificó la sensación de estar en caída libre sin saber qué le esperaba. Respiró hondo para anclarse. Un día a la vez, se dijo. El futuro solo llegará un día a la vez, dijo. Lo haré bien, un día a la vez. Lo prometo. Garnet asintió. Lo harás. Al menos eso lo sé. Un momento después, dijo. Connie te espera en la playa. No hace falta que te diga lo disgustada que está. Steven se encogió. De todas las conversaciones que había planeado tener, esta sería la más difícil. Pero tenía que hacerlo. Ella merecía una explicación más que nadie. Volteó la cabeza hacia la playa, luego volvió. Sintió un nudo de ansiedad mientras contenía la respiración. Lo intentarán, ¿verdad? ¿Comprenderla? Preguntó. Casi podía sentir a Spinel conteniendo la respiración también, donde quiera que estuviera. Amatista parecía desconsolada. Steven no podía adivinar qué pasaba tras sus ojos, pero parecía estar a punto de discrepar antes de que Garnet le pusiera una mano en el hombro. Lo intentaremos, dijo en voz baja. Steven dejó escapar el aliento. Gracias. ¿Por qué ella? Preguntó Connie, y Steven pudo oír el dolor en su voz. Es complicado. Explícamelo. No había lugar a discusión en su tono. Steven se mordió el labio, dándole largas. Sabía que, independientemente de cómo decidiera empezar esta conversación, el resultado final sería el mismo. Tendría que perder a Connie, quizás para siempre. No podía culparla después de todo lo que le había hecho pasar, pero la idea de hacerle daño le dolía el pecho. ¿Te acuerdas de aquella noche, cuando hablamos en el balcón? Preguntó. ¿Te acuerdas de que te dije que todo era diferente, que yo era diferente? Connie asintió y esperó a que continuara. Bueno, lo decía literalmente, dijo. Es difícil de explicar y muy confuso, pero déjame enseñártelo. Se puso de pie. Se le hacía cada vez más fácil a medida que aceptaba la verdadera naturaleza de su forma. Inhalando profundamente, se alzó sobre Connie, con su brillo rosado brillando en los ojos de ella. La miró a través de sus brillantes pupilas de diamante, implorándole que comprendiera lo que le costaba tanto expresar. Connie se quedó sin palabras. Se quedó mirando boquiabierta, antes de que sus cejas se juntaran lentamente al comprender. Se dejó caer en el banco detrás de ella. Estar cerca de ella, me ayudó a recuperar lo que había perdido, dijo Steven, mientras Connie negaba con la cabeza. Nosotras, quiero decir, ella y Pink, pero nosotras, no, tú, lo interrumpió Connie con la voz entrecortada, no lo dices en serio, Steven. Dime que no quieres decir que, soy Diamante Rosa. Lo dijo, y dejó que el silencio que siguió sonara por un momento antes de continuar. Estar con Spinel me trajo recuerdos, o al menos la mayoría. Como dije, es complicado, pero, su voz se quebró cuando vio lágrimas en los ojos de Connie. Lo siento muchísimo, Connie. Se arrodilló frente a ella y le tomó la mano. Ella jadeó y se apartó como si la hubiera quemado. Tal vez lo había hecho. ¿Por qué ella? Volvió a preguntar Connie, aunque esta vez no parecía que se lo preguntara a Steven. Él le respondió de todos modos. Ella estaba hecha para mí. Nunca nos habríamos separado de no ser por Pearl. Sintió una punzada de amargura al pronunciar su nombre. No puedo dejarla otra vez, Connie. Me necesita. Pero necesito, dijo Connie, y luego se interrumpió. Su voz temblaba de incredulidad cuando continuó. Intentó matarte. ¿Cómo puedes? No puedes simplemente perdonarlo. No puedes confiar en ella. Confío en ella. Puedo perdonarla porque entiendo por qué hizo lo que hizo, y ella entiende lo mal que estuvo. Sé que suena descabellado, pero debajo de toda esa ira que sentía, en realidad solo tiene miedo. Tiene miedo y está herida. ¿Entonces solo estás tratando de arreglarla? Preguntó Connie.
Nos estamos arreglando el uno al otro, corrigió Steven. Connie se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿Cómo es que esto te está arreglando? Interrogación de cierre, dijo, señalando su imponente y resplandeciente cuerpo. Ya ni siquiera eres Steven. Steven se encogió. Por alguna razón que no pudo identificar, escuchar esas palabras le dolió. Dejó que la luz en su interior se atenuara y se encontró de nuevo a la altura de los ojos de Connie. Se sentó a su lado, con la cara vuelta. No habló. Tras ellos, el traqueteo de las vías de la montaña rusa y el parloteo de los turistas se sentían, de alguna manera, más fuertes. Frente a ellos, el sol poniente brillaba como miles de diamantes en la superficie de las suaves olas. Lo siento, dijo Connie después de un rato. Esto también es duro para ti, ¿verdad? Steven asintió, tratando de tragar el nudo que tenía en la garganta. No había pensado en cómo te sentirías al descubrirlo, y siempre tuviste miedo de eso, dijo. No puedo imaginar lo asustado que debes estar. No te preocupes por cómo me siento, dijo Steven con voz ronca. Soy yo quien te está haciendo daño. Oh, Steven, dijo Connie, siempre me importará cómo te sientes. Steven suspiró. Lo siento, Connie. Por todo, dijo. Connie asintió, frunciendo el ceño mientras se daba la vuelta y se apretaba contra los costados. Esto es, algo para siempre, ¿verdad? ¿Con ella? Steven asintió, tan seguro como nunca antes. Sí. Connie apretó los labios y asintió. Steven tuvo que contener las lágrimas al ver el dolor en sus ojos. Intuyó que necesitaba un momento para procesarlo, así que observó las olas. No lo haré, dijo después de un tiempo. No fingiré que lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo pudiste elegirla después, Dios mío, después de lo que te hizo? Yo. Hizo una pausa para calmar su respiración. Steven la miró con cautela, preparándose para el resto de su merecido arrebato. No lo entiendo, Steven, dijo, pero parece que la decisión ya está tomada. No había ira en su voz, solo resignación. Lo siento. Su disculpa sonó floja incluso para sus oídos. Yo también, dijo Connie, sorprendiendo a Steven. No puedo hacer esto. No puedo estar cerca de ti ahora mismo. Lo siento. Se levantó, colgándose el bolso al hombro. Steven la miró, buscando las palabras adecuadas para ayudarla, para mejorar las cosas entre ellos. Sin embargo, no había nada que pudiera decir para arreglarlo. Ella necesitaba tiempo. Él solo podía dárselo. Quería hacerle saber que la comprendía, que lo sentía, que aún la amaba, pero guardó silencio. Ella se alejó sin mirarlo, y él la observó. La vio desaparecer entre la multitud de turistas y lugareños que pasaban camino al espectáculo, y él se quedó solo. Steven notó los últimos rayos del sol desapareciendo en el horizonte mientras se giraba para observar el océano. Se había acabado. No solo su relación con Connie, sino toda la vida que había conocido hasta entonces. Miró más allá, hacia la playa, donde Sadie y su equipo estaban preparándose. Desde allí casi podía ver una cabellera verde descolorida pasando frente al escenario bajo. Lars debería llegar pronto, pensó. Las estrellas que su amigo llevaba más de un año recorriendo apenas comenzaban a asomar en el crepúsculo. Steven se abrazó el estómago. Lo peor ya pasó, dijo en un suspiro, liberando la tensión de sus hombros. Sabía que las secuelas de esto durarían años, pero se permitió mirar hacia adelante, hacia las oportunidades que se desplegaban tras el desastre. Unos pasos crujieron en la arena tras él. Unos brazos cálidos lo envolvieron, rodeándolo con un peso reconfortante. Se inclinó ante esa caricia, presionando su mejilla contra la de Spinel. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, con su voz retumbando allí donde estaba presionada contra su espalda. Él inhaló su aroma y eso lo calmó. Un día a la vez. No sabía exactamente cómo sería su futuro, ni si algún día todo volvería a la normalidad. No sabía si alguien lo entendería alguna vez. El futuro se cernía ante él, infinito y turbio, pero no se dejó abrumar. Dejó que los miedos lo abrumaran con su aliento y se concentró en esta noche. Podía controlar esta noche. Luego, el mañana y los que vendrían después. Un día a la vez. Un futuro infinito se alineaba ante él. Tenía su futuro en sus manos, una baraja de cartas que revelaría una a una. Solo una a la vez. Un destello de luz estalló en el cielo sobre la playa, anunciando el regreso de Lars. Steven oyó a la multitud estallar en vítores al verlo, y Sadie finalmente empezó a calentar a la banda. Gritó desde el escenario, provocando un frenesí de entusiasmo en la distancia. Su futuro no le asustaba. Sabía que juntos podrían con todo. Respiró hondo otra vez, sintiendo los brazos de Spinel apretándose contra él.
El presente lo conectaba con los pies en la tierra, la noche tranquila y llena de potencial. El aire vibraba con él, y sintió una chispa de emoción. Un día a la vez, una noche, un momento. Ahora, dijo, y se giró hacia ella. Vamos a un concierto de rock. Epílogo. El universo era mucho más amplio de lo que Steven podría haber imaginado. Durante casi 3 años, él y Spinell habían explorado los confines de su curiosidad. Con la ayuda de la curvatura galáctica y la nave cápsula de Spinell, pudieron viajar a donde quisieran. Juntos habían marcado docenas de planetas y lunas en su mapa holográfico 3D de la galaxia, tanto los planetas habitables como los hostiles. Aunque había visitado su hogar en varias ocasiones, hoy marcaba el comienzo de su primera estancia prolongada en la Tierra. Sintió la nostalgia en el pecho mientras hojeaba un grueso álbum de fotos, repleto de recuerdos de sus aventuras. En una foto, él y Spinell se reían mientras daban vueltas, patinando sobre la gélida superficie de Europa. En la página siguiente, Spinell colgaba indefensa de una liana alienígena en un planeta inexplorado del sistema Alpha Centauri. Una silueta borrosa, oculta entre el follaje tras ella, reveló al monstruo con garras y aspecto de insecto que se abalanzó sobre ellos poco después de tomar la foto. Huelga decir que ese planeta estaba marcado como hostil, y pudieron reírse de ello después. La mayoría de las fotos fueron agradables, como su picnic de cumpleaños del año pasado en un planeta que él y Spinell acordaron llamar Narciso por los kilómetros de flores amarillo pálido que lo habitaban. Lo visitaban cada vez que pasaban por allí. Los estantes que bordeaban su oficina estaban llenos hasta el borde de frascos de semillas, flores y pétalos secos, diarios y registros que detallaban los eventos de los últimos años y una variedad de piedras y conchas extraterrestres. Ya había experimentado tantas cosas a los 19 años. Bueno, casi. La semana siguiente era su cumpleaños, de ahí el viaje a casa. Sonrió para sí mismo y dejó caer el álbum. Se vio reflejado en el espejo que colgaba contra la puerta de su oficina. 3 años habían marcado una diferencia notable en su apariencia, y sinceramente no podía quejarse. Su cabello caía en densos rizos negros hasta los hombros, que se habían ensanchado por la edad y el ejercicio. Su rostro ya no mostraba las ojeras que solían rodearlo, y la mayoría de sus cicatrices se habían desvanecido por completo. Aparte de la cicatriz irregular que le marcaba el párpado izquierdo, su ojo se había curado con el tiempo. No solo se había recuperado del caos, sino que disfrutaba de su recién descubierta libertad. Nadie sabía que habían vuelto a la Tierra, lo que les daba tiempo de sobra para instalarse en el apartamento que usaban todo el año para sus visitas. Solo llevaban allí un par de días y el estancamiento ya le estaba haciendo daño a Spinell. La oyó su suspiro inquieto desde la habitación contigua. Incluso después de tantos viajes, le disgustaba quedarse mucho tiempo en un mismo sitio. Odiaba estar quieta. Tras guardar el álbum en su sitio en la estantería, salió de la oficina. Encontró a Spinell tumbada en la cama, mirando al techo. Su larga melena ondeaba sobre las almohadas tras ella, con el nuevo peinado que prefería. Sonrió y se incorporó al verlo apoyado en el marco de la puerta. Hagamos algo, dijo. Estoy aburrida. Siempre lo eres, pensó Steven divertido. ¿Qué quieres hacer, cariño? Spinell se dejó caer de nuevo en la cama y suspiró dramáticamente. Lo que sea, dijo, pero siéntate aquí. Tiene que haber algún lugar en la Tierra que no hayamos visitado. Steven pensó. Se me ocurren algunos lugares. Dijo. ¿Te gusta? Preguntó Spinell con ojos brillantes. Ya habían visitado todas las ciudades importantes que se le ocurrían, y la mayoría de las ruinas de gemas que conocía en la Tierra. La mayoría. Él le sonrió y le preguntó. ¿Puedes estar lista en 10 minutos? El palanquín de Pink estaba exactamente como lo había visto por última vez. Medio hundido en la tierra, cubierto de hierbas altas y enredaderas de flores pálidas, se alzaba como el emblema de una guerra olvidada hacía tiempo por la tierra que lo rodeaba. Cortinas pálidas y vaporosas colgaban hechas jirones, meciéndose con la suave brisa. Debería haber parecido un lugar desolado y embrujado, pero no era así. La tierra lo había reclamado, lo había renovado incluso en su decadencia. Era hermoso. Steven ayudó a Spinell a pasar por encima de una espada rota y oxidada que sobresalía de la hierba, y permanecieron un momento en respetuoso silencio. Allí, Diamante Rosa finalmente se había defendido frente a las demás diamantes. Bajo la hierba, Steven pudo ver el lugar exacto donde Perla, disfrazada de cuarzo rosa, había orquestado la muerte de Diamante Rosa. «¡Guau!», susurró Spinell junto a él. «¿Así que aquí fue donde ocurrió todo?», preguntó. Steven tarareó y le tomó la mano.
Déjame enseñarte el lugar. Juntos se agacharon bajo la cortina y se refugiaron en la sombra. Hacía frío y estaba sofocante, y olía a polvo. El trono móvil de Ping se erguía alto y orgulloso en el centro, inamovible a pesar de los milenios transcurridos desde su último uso. Steven estaba inundado de recuerdos. Aquí, dijo, llevando a Spinel detrás del trono, es donde Perla aceptó hacer desaparecer a Pink. Y donde, en los recuerdos de Perla, descubrí que mi madre era Diamante Rosa. La mano de Spinel encontró la suya, como solía ocurrir cuando hablaba de las partes de su antigua vida que no recordaba. Lo atormentaban las acciones y decisiones que no podía explicar, que no recordaba, y Spinel intentó consolarlo. Habían pasado incontables horas hablando de lo que ambos sentían por Rose, Pink y la guerra en la que ninguno de los dos participó. Antes y después de Spinel, Diamante Rosa fue tan extraña para Steven como lo fue en su infancia. Antes de ella, miles de años se extendían monótonamente. Después de Spinel, Rose había hecho un trabajo bastante minucioso, borrando todo lo posible al crear a Steven. Él agradecía cada día que Rose no supiera de sus recuerdos perdidos más preciados, y por eso no los destruyó como había hecho con el resto. Estoy bien, gracias, dijo, pasándose la mano libre por el cabello enredado. Ella le dedicó una sonrisa débil y tiró de él hacia la parte delantera del palanquín. Afuera, se apoyó en una de sus muchas patas delgadas y suspiró, todavía aferrada a la mano de Steven. Gracias por traerme aquí, dijo. Es, inesperadamente bonito. Steven sonrió y se acercó, arrancando una delicada flor de la enredadera junto al hombro de Spinel. Se inclinó para colocarla detrás de su oreja. Eres la única persona a la que traería aquí, cariño. Ella sonrió ante eso. Cariño, lo acusó. Culpable, dijo, acariciando su mejilla con las yemas de los dedos. Le encantó que, incluso después de tanto tiempo, sus ojos se iluminaran al acercarse. Le encantó que se le entrecortara la respiración justo antes de besarla, y le encantó cómo sus dedos se apretaron sobre los suyos. Ella lo atrajo hacia sí justo antes de que se separaran, y luego lo miró. Sabía lo que iba a decir antes de que empezara a hablar. ¿Quieres subir o algo? Preguntó con ojos brillantes. Steven rió, apoyando la palma de la mano en la pata del palanquín. Ya lo sabes, le dijo. Ella sonrió con suficiencia. En un instante, desapareció, desvaneciéndose a 6 metros por encima de él. Sacó la lengua desde el techo enrejado del palanquín. Eso es trampa. Exclamó Steven, buscando ya una forma de subir con seguridad. Lo encontró y había comenzado su ascenso cuando algo le hizo levantar la vista. Spinel palideció y sus manos estaban flácidas a los costados. Miraba fijamente algo en el suelo, fuera de su vista. ¿Qué pasa? Preguntó. Steven, ¿es eso lo que creo que es? Mira allá. Estiró la pierna hasta el suelo y volvió a tomarle la mano. Lo condujo por la hierba alta hasta un pequeño claro. Sobre la tierra compacta brillaban fragmentos de vidrio. Vidrio rosa. Los fragmentos de gema falsos, explicó. Efectivamente, pudo ver una sección facetada de la piedra que proyectaba brillantes arcoíris sobre la tierra que la rodeaba. Pequeña y rota, pero innegablemente hermosa. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar que la gema de Spinel también se había roto. No me gusta la idea de que seas tú, dijo Spinel, prácticamente leyéndole el pensamiento. Parece demasiado real. Había sido ella, en algún momento. Había sido un montón de escombros igual a este, un rompecabezas de fragmentos que él debía reconstruir. Se le revolvió el estómago. No podía hablar, pero Spinel lo comprendió. Su mano libre fue tomada por la de ella, colocada sobre su corazón. Su gema estaba cálida contra su palma. Entera. Steven dejó escapar un suspiro. Siempre sabes cómo hacerme sentir mejor, ¿verdad? Preguntó, abrazándola. Su gema se apretó contra su pecho. Respondió ella, al menos lo intento. Se separaron para inspeccionar los fragmentos de nuevo. Spinel se agachó y los observó de cerca, tocando los diferentes fragmentos para darles la vuelta. Oh, mira este. Empezó, cogiendo el trozo más grande, ambos lo vieron al mismo tiempo y se quedaron paralizados. Steven sintió una punzada de incredulidad, de horror, al ver el intenso tono rosa que los iluminaba. Allí, debajo del diamante falso y destrozado, estaba el fragmento faltante de la gema de Spinel. 2 días después, Steven se quedó mirando la burbuja que tenía delante, perdido en sus pensamientos. Está aquí. La voz de Spinel resonó desde unas habitaciones más allá. Segundos después, oyó que llamaban a la puerta principal. Suspiró. Steven se levantó de su escritorio y salió al pasillo.
Spinel salió corriendo delante de él, nerviosa. Aunque su familia siempre fue cordial con ella, parecía conmocionada cada vez que se encontraban. Ella llegó a la puerta antes que él, pero desapareció en un destello de luz y terminó 5 pasos detrás de él. «Lo hiciste a propósito», dijo Steven, riendo mientras alcanzaba el mango. «No lo hizo», protestó ella, pero sonaba tan nerviosa que él no estaba dispuesto a creerle. «Hola, Steven». Lo llamó Bismuth al abrir la puerta, abrazándolo antes de que pudiera siquiera decir hola. «Ay, has crecido. Pronto serás tan alto como yo». Lo sostuvo a la distancia de un brazo, observándolo detenidamente con aire de tía autoritaria. «Caramba, ¿y esos brazos? Necesito que te dediques a la herrería, en serio, deberías considerarlo». El rostro de Steven se calentó ante los elogios a su físico, especialmente cuando Spinel movió las cejas hacia él desde el otro lado de la sala de estar. «Gracias, Bismuth», dijo con torpeza, frotándose la nuca. Lo consideraré». Sonrió. Spinel le hizo un gesto de aliento, y Bismuth notó su mirada. No parecía haber notado que Spinel estaba en la habitación con ellos hasta ese momento. «Me alegra verte, Spinel». «Espero que estés bien», dijo Bismuth con voz enérgica y cortés. Spinel se sonrojó de un magenta intenso y asintió, diciendo: «He estado allí, espero que tú también». Steven le dedicó a Bismuth una sonrisa forzada que decía sé amable y luego se aclaró la garganta. «Te llamamos para algo importante, Bismuth», dijo. «Ven y siéntate, vuelvo enseguida». Dejó a Spinel sola con su invitada y regresó a su oficina. Regresó con la burbuja bajo el brazo. Los ojos de Bismuth se abrieron de par en par al verlo. «¿Es eso, Steven? ¿Habla en serio?», dijo con incredulidad en su voz. «Hablo en serio. Te la vamos a dar», dijo, extendiendo la burbuja de Pearl para que le diera la gema más grande. Bismuth la tomó con cuidado y la puso en su regazo. «¿Por qué?», preguntó ella. Spinel habló, retorciéndose las manos. «Nosotros, bueno, decidí que no merecía el destino que me dejó, pero no sabíamos qué hacer con ella. Así que ahora está en tus manos. Depende de ti si la dejas salir o no», dijo Steven, «pero te pido que esperes hasta que Spinel y yo nos vayamos nuevamente, por nuestra seguridad». Bismuth miraba a Spinel con una expresión extraña, como si la viera por primera vez. Spinel se retorció bajo su mirada. «Además», continuó Steven, «si la dejas salir, es tu responsabilidad impedir que intente contactarnos. Tienes que hacerle entender que ella y yo», señaló a Spinel, «estamos juntos ahora, y que no es bienvenida». Bismuth asintió. Miró fijamente la gema burbujeante en su regazo, frunciendo el ceño. Cuando por fin habló, su voz tembló. «No sé si puedo». Los miró y explicó. «O sea, se fusionó con casi todos nosotros, y mantuvo tan oculta su identidad. Ese nivel de engaño es simplemente inaudito. Si la dejara salir, no creo que pueda volver a confiar en ella». Spinel frunció el ceño con compasión, y Steven asintió. «Tú decides», dijo. «No te juzgaremos si la mantienes ahí, o si no, simplemente háznoslo saber. Es todo lo que pedimos». Encontrar el fragmento de gema de Spinella escondido bajo el falso diamante rosa había sido una desagradable sorpresa, como si hubiera echado sal en la herida de la traición de Perla, pero ya habían decidido entregarla semanas antes y se habían tomado la molestia de visitar el jardín para recuperarla. A pesar de su crueldad y retorcimiento, ya no era su problema. Su apartamento estaba oscuro y silencioso después de la fiesta de cumpleaños de Steven. Él y Spinel entraron por la puerta cargados con regalos justo antes de la medianoche. «¡Caramba!», exclamó Steven mientras dejaba caer su montón de cosas en el sofá. «No esperan que nos llevemos todo esto». Spinel se rió y depositó su pila junto a la de él. «Bueno, todavía te queda una», dijo. «Espero que puedas hacerle espacio». Cuando Steven se giró para mirarla, ella le ofrecía una bolsita de terciopelo. Estaba caliente por el calor de su bolsillo y tenía un peso agradable en la palma de su mano. «¿Me das una pista?», preguntó, sonriéndole. Ella le empujó la mano y le dijo. «Simplemente ábrela». Le dio la vuelta a la bolsa y de ella salió un enredo de cordón negro y alambre plateado. Tardó un momento en desenredarlo. Spinel sin duda había estado aprovechando bien su tiempo libre, pensó mientras examinaba el collar. El colgante estaba densamente envuelto en trenzas de delicado alambre de plata, tanto que apenas podía ver la piedra magenta en el centro. Las trenzas y las enredaderas se ceñían firmemente a los bordes dentados de la piedra, envolviéndola en una capa protectora de metal. Steven supo al instante qué era. Lo sostuvo cerca de su pecho y dijo: «Oh, Spinel, no tenías que...». «Calla, ya quería». «¿Qué más iba a hacer con él?», dijo sonriendo.
Steven examinó el fragmento de gema, jugueteando con el cordón negro del que colgaba. No quieres, ¿sabes? Señaló hacia su gema, donde una sección irregular aún brillaba blanca en lugar de rosa. ¿No quieres volver a ponértelo? Spinel tarareó. Siento que esto podría doler, dijo, frotándose el pecho con ansiedad. Además, ¿cómo si no haría esto? Sonrió con suficiencia y desapareció en un instante. Ella reapareció varios metros detrás de él y a varios metros de altura. La oyó caer al suelo con estrépito y se dio la vuelta. Tuvo que esforzarse para contener su exasperación al verla levantarse de golpe e intentarlo de nuevo. La habitación se iluminó de nuevo, y ella apareció justo detrás de él, rodeándolo con los brazos. ¿Te diviertes demasiado con eso, sabes? Dijo, moviéndose el pelo mientras Spinel le pasaba el cordón negro por la cabeza. Lo sé, dijo con una sonrisa, pero no puedo evitar adorar esa mirada. Es divertidísima. Le dio un beso en el cuello y él se estremeció. No estoy de acuerdo, dijo él, volviéndose hacia ella. Podrías lastimarte. No siempre estaré lo suficientemente cerca para atraparte, mi amor. Spinel hizo una mueca. ¿Piensas dejarme o algo así? Jamás, respondió al instante, dándole rápidamente la seguridad que necesitaba. Claro que ella sabía que no la iba a dejar, pero él nunca perdía la oportunidad de decírselo. Su mirada se posó en su pecho, donde la mano de Spinel descansaba sobre el colgante que le había hecho. Me encanta, le dijo, y así fue. La obra era hermosa, pero fue el corazón lo que le derritió el corazón. Ahora siempre estaré contigo, dijo ella sonriéndole. La atrajo hacia sí, rozando su mejilla con la nariz. La inhaló, perdiéndose en su calidez familiar. Tenían tantos años por delante, tantas cartas que jugar juntos. Un futuro infinito. En ese momento de perfecta rectitud, supo que esto era lo que le deparaba el futuro. Sin importar el camino que hubiera tomado, la habría encontrado. Su vida habría sido tan vacía sin ella, tan vacía de sentido, que no estaba seguro de haber sobrevivido. Él la había estado esperando tanto como ella lo había estado esperando a él. Ya lo eras, le dijo, y nunca te dejaré ir.